una transferencia. Y si tenés Tigo Money, también puedes transferir dinero a cualquier entidad. Y lo mejor, sin ningún costo adicional. Bancoop crece desde la raíz. El kit Carolín Fortín trae yuyos contra males, menta para el mal de amores, catuaba aumenta el deseo, romero para los malos resultados deportivos, verbena para la salud, cedrón para el trabajo. Potencia los efectos con el nuevo Carolín de frutos rojos. Sin Fortín, no es Carolín. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés una línea prepaga, te duplicamos los gigas de tu packs. Elegí la conexión total al 0971 100 000. Personal Flow. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Calidad y confianza desde 1942. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. La cobertura al fútbol, se cierra la fecha número 2 del torneo clausura en el norte del país, en Pedro Juan Caballero, en el estadio Río Parapetí. El conjunto local, el equipo de Felipe Jiménez 2 de Mayo, enfrentando a Cerro Porteño. El primer partido de Cerro en lo que va del campeonato. Cerro que viene de quedar eliminado de vuelta en una competencia internacional. Días atrás cayó en Curitiba ante Atlético Paranaense en Copa Sudamericana y este es su primer partido dentro del torneo clausura, ya que en la fecha 1 no pudo jugar ante el conjunto de Ameliano y va a regularizarlo el día jueves 1 en la Nueva Olla. Hasta aquí poca gente, poco movimiento allí en el norte para 2 de Mayo frente a Cerro Porteño. 2 de Mayo que arrancó ganando en Villa Elisa frente a Sol de América 2-0. El Ciclón que va a tratar de sumar sus primeros 3 puntos dentro del segundo campeonato en la temporada. ¿Cómo te va, Carlos Alberto Quiza? Bienvenido, buenas tardes. Cordiales saludos a la audiencia de Monumental, de Fútbol a lo Grande, para ver el debut de este Cerro Porteño que viene de una frustración más, quedar afuera de competencias internacionales, y el gran objetivo es ganar el campeonato. Qué mayor motivación dentro de a nivel local la derrota de Libertad ayer frente a Nacional, para ya arrimarse a la punta que puede conseguirlo en caso de victoria hoy y del partido del próximo jueves cuando juegue el partido pendiente. Pero repito, el único objetivo de Cerro es el campeonato, cosa que va a lanzarse a buscarlo desde el principio en este torneo clausura. Veremos con las ausencias de la mitad de la cancha, sobre todo de Piris, cómo lo resuelve, porque ni Morel ni Carrascal tienen muchos desplazamientos, es decir, poco recorrido para jugar frente a un equipo que trata bien a la pelota, que está bien ordenado, pero que tampoco tiene mucha fortaleza en esa zona. De cualquier forma, uno debe de pensar que estamos en presencia de un partido en donde se va a ver situaciones emotivas en las áreas.
Están activando los equipos dentro del campo de juego. En instantes vamos a conocer la configuración tanto del 2 de mayo como del conjunto de Cerro Porteño. ¿Cómo está, Gerardo? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. El cordial saludo para todos. Hablemos de la intermedia en el cierre de la fecha número 18. Ahora en cancha de Sol de América, minuto 30 de la etapa complementaria. Van empatando 0-0 Tembetarí y Resistencia. A continuación, para cerrar definitivamente la jornada número 18, 19:30 horas en el Parque del Guairá. Guairiña que cuenta con nuevo presidente. Se trata de Bernardo Raúl Vega. Va a enfrentar a Colegiales, que se encuentra comprometido con el descenso. Darío Argüello, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo, compañeros, audiencia de fútbol a lo grande, neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. Robilog, alarmas estés donde estés. Y su seguro Chaco. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Actualizando la tabla parcial a falta de que se complete la fecha número 18 con este compromiso, y más tarde entre Guaireña Colegiales. Recoleta, que triunfó el día de ayer ante Rubiañú, tiene 39 puntos. Tembetarí con su empate parcial 34. Carapeguá 32. Encarnación y San Lorenzo 30. Hasta agosto, comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial del Albi Roca. Busca tu kit Fortín en tus puntos de venta favorito y recuerda, sin Fortín no es Carolín. Pásate ya, salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ya vamos enseguida con Jorge y Carlos 15. Encarnación decíamos 30, al igual que San Lorenzo. Resistencia 27. Fernando de la Mora 24. Martín Ledesma, al igual que Independiente 23. Guaireña 22. Rubiañú tiene 21, al igual que Santaní. 12 de junio de Villa Ayes 20. Pastoreo 16. 3 de febrero 15. Último Colegiales, que juega más tarde ante Guaireña. Colegiales tiene 7 puntos. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energías hasta 50% de descuento en vitaminas y suplementos. Contigo Money, 20% de descuento en tus compras. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Solicita tu crédito Pymes con Bancop. Tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Bancop, crece desde la raíz. En Luomo, conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Adelante, Jorge. Muy bien, confirmado desde mayo también el conjunto de Cerro Porteño. Reiteramos, señores, el partido arranca a las 19 en este cierre de la fecha número 2 del torneo clausura. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. El conjunto Pedro Juanino va con Carlos Servín en el arco, la defensa Miguel Barreto, Pablo Adorno, Pedro Sosa y César Castro. En el medio Elías Alfonso, Javier Domínguez, Ronald Cornet, Brian Ayala. Arriba, presencia de Matías Cáceres junto a Rodrigo Ruiz Díaz. El 11 de Felipe Jiménez, entrenador del equipo del 2 de mayo. Recorre más por menos con Cele Itaú, hasta 15% de descuento con tarjetas débito Itaú Mastercard Contactless, el mejor por lejos. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal. Calidad Fapasa. Campeonato de ciclismo en Félix Pérez Cardoso el 3 de agosto. Consigue tu póliza de ciclista desde 145.000 guaraníes. Con Panal Seguros. Escribinos al 021-439.000. Pedalea seguro y sentí la verdadera confianza. Entre tanto, Cerro va con Alexis Martín Arias, Enzo Jiménez, Eduardo Brot, Cristian Báez y Miguel Benítez, Juan Manuel Iturbe, Rafael Carrascal, Jorge Morel y Derlis Rodríguez. Arriba Fernando Fernández junto a Francisco da Costa, el 11 de Manuel Jiménez, director técnico de Cerro Porteño. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Allemí. Acceso Sur, Casa y Perpetuo Socorro Ñembú. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación, tenés la oportunidad. Aprovecha julio y agosto, informate al 218-4000. Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, gran liquidación por aniversario el 31 de julio. Sorteamos una fantástica camioneta 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Por su parte, el árbitro del partido, que ayer fue muy halagado en la ciudad de Guarambaré, por sobre todas las cosas por las damas. En el partido Teniente Fariña ante Insaurralde, juego que terminó 1-1. Clasificó Teniente Fariña a la final. Está esperando por Luis Alberto Herrera o el conjunto de 25
de septiembre, que ganó ayer el partido 1-0. Hablamos de Carlos Paul Benítez, que se desplazó hasta el norte del país para pitar este partido, asistido por Eduardo Cardoso y Félix Arzamendia. El cuarto juez Alipio Colmán, en el bar Fernando López y el asistente bar Hugo Martínez. Bajo la tecnología IQF, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre. Sí, filetes, lomitos, pechugón, a todos les gusta. En Koala por Julio, comprando un somier de la línea Plus, premio no superior. La cabecera te vas y regalo. Ingresa a koala.com.py. La Ferré se acerca a Bosca Peno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si cierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Decir bienestar y certeza, exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Estamos esperando por 2 de mayo y el conjunto de Cerro Porteño. Vamos a escucharlo a Pedro Aldave en charla hoy al mediodía con los compañeros. Habló del momento de Julio Enciso, comenzó charlando de la lesión de Enzo González, futbolista que también milita en la Premier, específicamente en el conjunto del Wolverhampton. Lo escuchamos a Pedro Aldave. Son gajes del oficio, lastimosamente, inoportunamente pasó en el medio de un partido importante, que él lo quería jugar, pero bueno, el fútbol continúa para ver cuándo viaja a Inglaterra para ya ponerse en manos de los médicos del club de él, ¿no? Sí, justo esa iba a ser mi consulta. ¿Qué fue lo primero que hablaste o charlaste con la gente del Wolves? Que seguro que está haciendo allí un seguimiento importante por la situación propia y la lesión de Enzo. Estaba justo en la cancha un ojeador que lo había visto yo de casualidad y hablé con él y me dijo, no, tranquilo, que iba a hablar con el médico. Yo hablo con el médico y el médico de Paraguay también, porque al principio solamente no hubo nada hasta el otro día que le hicieron la resonancia, hubo solo una placa. Y bueno, pero como todos los médicos, hasta que él no llega allá y lo revise con su propio tomógrafo y todo, con el médico que lo va a intervenir, ya hasta ahí ya ellos tomarán una decisión. Pero bueno, la preliminar se la hicieron acá y vieron que ya estaba la lesión, así que bueno, está dejando la concentración hoy. Y en la parte preliminar es la lesión de ligamentos. Sí, una lesión de ligamento que la determinarán ellos. Yo no tiene, o un tomógrafo dentro de la villa, no sé bien cómo es, pero no pude asistir, así que sé que está roto algo, puede ser lateral, puede ser cruzado, no lo sé. Lo saben los médicos y yo ya no me meto, ya mañana ya verán ellos. Y sacarle un poco también de presión a ver qué es, qué no es. Está lesionado y ya lo verán los médicos, ya con calma veremos cuánto va a durar. Tampoco lo vamos a volver loco, pobre. Que se le vaya un poquito el mal trago que le pasó, ¿no? Totalmente. Inclusive miraba alguna foto en las redes, le acompañaban allí los compañeros, le daba fuerza a Diego Gómez, otros también etiquetándole allí en las redes. Un momento propio en esta situación, con esta lesión, también de acompañamiento de todos sus compañeros. Sí, él tiene un carácter especial, es un chico muy bueno. Inclusive después del partido hicimos un FaceTime ahí que estaba con Julio y otros jugadores más y estaba más contento Enzo que Julio en el FaceTime, imagínate. Así que no... Él es especial, o sea que es buen chico y se va a recuperar. Cambiando a otro futbolista que tuvo una muy buena tarde, noche, igualmente hablando de Enciso, le fue bien, hablaste con él, la felicidad propia también de haber marcado el gol allí en los Juegos Olímpicos, el deseo propio de estar de él. Hablamos el otro día con Pablo Rosso y decía que te llamó a vos, movieron rápidamente la ficha después de ese partido que vio de Paraguay ante Estados Unidos. Decía, necesitamos uno del rasgo de Enciso, te llamó, se comunicaron con el club, consiguieron el permiso y logró igualmente hacer una muy buena presentación el día sábado allí ante Israel, Julio. Sí, jugó bien, por suerte el partido también se le dio, como siempre. Julio siempre tiene una característica de juego que a veces se impone, otras no, depende también de los compañeros y de cómo se presenta el partido. El partido de ayer fue justo, el contra Israel se le dieron, hubo los espacios que él necesitaba, el equipo trabajó de una forma, o sea que bien, la característica de Julio es siempre las mismas. Pasa que hay que ver donde el primer partido lo pusieron de 9, que por ahí no tenía espacio para hacer el regate que él tiene. O sea que Julio está preparado, no. El tema es ver también cómo se le presentan los partidos. No es que jugó bien ayer y los otro día mal. Es también la situación de juego de los partidos, ¿no? No es normal a los 20 años las cosas que hace él. Él tiene que pulirse también. ¿Cuál es su mentalidad? ¿Cómo es? ¿Cómo lo ves mentalmente? Muy fuerte, él mentalmente es muy fuerte, él sabe que es más que mucho. Entonces estoy hablando de la selección, porque la selección somos todos amigos y todos tenemos el mismo. Estamos hablando del fútbol real competitivo. Sí, estamos hablando del jugador. Estamos hablando del jugador persona. Él siempre quiere más. Es uno de los pocos jugadores que yo vi en la historia de mi trabajo, que llevo 30 años, que consigue una cosa y quiere más
y no consigue una cosa y redobla la apuesta. Él mentalmente es muy fuerte, tiene que trabajar sobre las críticas, todavía lo siguen molestando un poco, tiene que entender que las críticas en este tiempo son fuertes, pero son fuertes para cualquiera. Yo vi insultar a Messi en Argentina, vi insultar ahora a los brasileros que hablaban de Neymar, y Neymar, ¿sabes cómo lo extraña? Por decirte, Claro. Todos tienen crítica, que yo hoy perdió Nadal con Djokovic, estábamos viendo el partido y había 2 o 3, decía que estaba Nadal, está muerto. Ahí, viste, la gente, Sí. hay mucho, es difícil, pero él tiene que entender eso. Yo creo que si él supera eso, está tranquilo. Él, Y de eso depende mucho, pero uno a veces supera temprano y otro supera más tarde. no le hemos jugado. Ahora, Perdón, se corta. sí, no, decía que cuando más rápido supere eso, mejor para él. Algunos a veces superamos enseguida, otros no superan nunca. Particularmente, te digo, a mí no me afectaba tanto porque me sabía malo, entonces decía, es normal que me critiquen. Entonces, cuando vos sos bueno y te llegan los elogios, a veces te la crees, no es ni lo uno ni lo otro. Tenía una vieja frase del Moncho Rodríguez: en el fútbol no todo está tan mal ni tampoco está todo tan bien. Y creo que eso es lo que él tiene que pensar. No, te preguntaba por lo mental, porque mucha gente piensa, que yo no estoy muy de acuerdo, pero qué mejor que vos responda, de que en Julio podría ser un futbolista conformista. No, para nada. Las peleas que yo tengo con él es porque él quiere más, quiere ir acá, quiere allá. Y le digo, no, tranquilo, vamos acá, vamos. Él quiere y quiere, ¿no? Qué conformista, para nada. Al contrario, él vende una imagen que algunos compran, otros no. Es un chico de 20 años. ¿Sabes lo que es los 20 años? La mayoría de los críticas, yo quiero saber qué hacían a los 20 años. A los 20 años ya fue transferido hace 2 años a Inglaterra, jugó 2 Copa América, ahora está jugando una Olimpiada. Hizo un gol en la Lo Copa. llamaron de la Olimpiada de las vacaciones, vino corriendo. No, Su preocupación era que yo le hable a Pablo Rosso para poder hacer un trabajo físico para llegar bien al primer partido. No, él bien, él está muy bien. A pesar de lo que mal... lo sigan subestimando, el que lo subestima con él va a perder. Uno mira... Él es como lo bueno, igual él tiene que jugar enojado, enojado juega mejor. Viste como decía el otro día Riquelme, y a veces pasa. no lo hagan enojar, bueno, él se enoja. Pero bueno. No, además hizo un gol en la Copa América y ya hizo un gol en una Olimpiada, como antecedente. Sí, está cumpliendo etapa, porque venía sin hacer gol en la selección y eso lo tenía mal. Y ahora se está sacando eso de encima. Él cuando se saque las mochilas que tiene encima la va a romper, no tenga ninguna duda. Y va a superar cualquier obstáculo porque futbolística y mentalmente está preparado. Tiene que aprender una cosa, pero la tiene que aprender tu hijo, mi hijo, cualquier chico que tenga 19, 20 años y le venga todo de golpe. Pero esto es así, qué sé yo. Nosotros vemos Foden ahora que la rompió toda. Foden en 2002, hace 2 años, estaba entre que jugaba, no jugaba, le costaba. Los jóvenes, bueno, aparecen, irrumpen, juegan. Y después tienen un pequeño bajón que por una serie de cosas y después explotan de nuevo. Y Julio está para explotar. Yo creo que había que apoyarlo un poco más. Esa es mi impresión. Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Allí estaban las palabras de Pedro Aldave en charla con los compañeros, hablando un poquitito de Enzo González, el momento que está atravesando Julio Enciso. Sí, Gerardo. Sí, señor. Torneo intermedia, minuto 88, cancha Sol de América. Tembetaril está ganando 1-0 a Resistencia. Con esto, el equipo de Tembetaril se acerca más a la punta. Tiene 36 y de momento se encuentra en puesto de ascenso. Recoleta 39 y por ahora Tembetaril con su triunfo parcial va llegando a 36, Jorge. Reflotó de vuelta Tembetaril porque te acordás que fechas atrás parecía que se quedaba a mitad de camino. Sin embargo, hilando un par de victorias importantes, se colocó segundo. Y fechas atrás, con centros empates, en ocasiones derrotas. Ahora está hilando su tercera victoria consecutiva y está en un buen momento y por ahora en zona de ascenso, Jorge. Muy bien, y la próxima fecha estaba mirando por acá. Tembetaril juega ante Independiente de Campo Grande el día domingo. Sí, a las 10 de la mañana. Sí, señor. Y el puntero Recoleta va a enfrentar a Resistencia. Comienza el viernes. Sí, tal cual. En instantes estamos en esa fecha. Tembetaril está ganando entonces de momento. 1-0, sí, señor, en cancha Sol de América. Ahora tenemos 89 minutos, 44 de la etapa complementaria. Va con todo Resistencia en la búsqueda del empate, Jorge. Y nosotros estamos esperando por el 2 de mayo, Cerro Porteño. Energía llega hasta tu casa, son seguras, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery 028-728-9228, el asterisco 405.
457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponele Bistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aplica todo silicona y shampoo. Bistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.pe. Jorge. Sí, Gerardo. La programación completa, fecha 19 de la intermedia. Este viernes 2 de agosto con 2 partidos, 4:15 de la tarde, San Lorenzo en su cancha, ante 12 de junio. A continuación, 18:30 horas, en el Bajo, en la Chacarita, Resistencia va a recibir al puntero, como bien decías, Recoleta. El sábado 3 de agosto, 2 partidos a las 10 de la mañana. Colegiales en Lambaré va a enfrentar a Pastoreo, y en el Emiliano Gessi, Fernando del Amor ante el Deportivo Santani. Para el domingo 4 de agosto, 10 de la mañana, en Campo Grande, Independiente Tembetarí, y 3 de febrero en el este del país, en el complejo Mario Auxiliadora, va a recibir a Guaireña. Para el día lunes 5 de agosto, 4:15 de la tarde, en la Arboleda, Rubieño ante Carapeguá, y luego a las 18:30 horas en Villa Alegre, Encarnación Martín Ledesma. Muy bien, allí está entonces la jornada número 19 de la división intermedia, reiterando que de momento va ganando ya prácticamente la parte final Tembetarí 1-0 sobre Resistencia, y de fondo el partido que va a cerrar esta jornada 18, el conjunto de Guaireña enfrentando al elenco de Colegiales, los más comprometidos, Colegiales, y después quién está allí en el fondo, Gerardo. Están ahí 3 de febrero y el Deportivo Santaní. Santaní y el 3 de febrero de Ciudad del Este. Así es, además de Colegiales, que se encuentra último. Qué plaza importante la del Este. Sí. Ojalá que no se pierda eso, aunque el 3 de febrero hace mucho que realmente está en el ostracismo, le cuesta recobrar y levantarse al cuadro alto. Siempre zafa paranaense. sobre el final, Jorge. Sí, cada año prácticamente. Exacto, sí señor. Porque si desciende va de vuelta a la Liga Paranaense. A la Liga Paranaense. Y de allí es difícil retomar, porque le pasó a Cerro de Franco, que hoy en Sí. día está en la Liga de Presidente Franco y Tal otros cual. equipos. Hoy alterará también que va a participar en Interligas. Caguazú también que va a participar en Interligas, al igual que Ovetense. No se inscribieron para jugar el Nacional B, entonces van a optar por el Interligas. Estamos esperando por 2 de mayo, Cerro Porteño. Con Comes y para acceder al crédito de consumo con tasa de interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Cuotas de 23.000 guaraníes por millón. Llámanos al 248-8000. Comes y par, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Saludo a los grandes amigos que están reportando sintonía allí en el departamento de Canindeyú, específicamente en la ciudad de Salto del Guairá. Dice Omar Pantera Fretes, Carlos Quise fue un gran jugador de fútbol de salón con su hermano Hugo Enrique. Preguntale, Jorge, dice. Jugaste en la selección de Tevicuaré, ¿verdad? Y en Villarrica. Sí, Tevicuaré 75, tanto tiempo. Tenía criatura. Campeonato Nacional de San Ignacio Misiones. Terminamos segundo. La mejor campaña hasta hoy día en la historia de mi pueblo. Nos ganó Misiones. Gol de Jorge Galarza, 1-0. Saturnino Ferreira, el presidente conocido de fútbol de salón. Yo tenía 13, 14 años. Discutí tanto con él porque yo quería suspender el partido por Llovisnava y era baldosa. Y entonces en la baldosa nos rebalábamos nosotros éramos fuerza. Y entonces yo quería suspender para jugar en piso seco. Y él jugó sin público con tal de aprovechar esa ventaja. Y terminó ganando. Y terminó ganando 1-0. Y ahí perdimos el campeonato. Muy bien, saludos, reitero, a todos los amigos, a Juan Aguilera, Anita Guá, a todos los que están reportando sintonía por sobre todas las cosas en la zona del interior. Esperamos el ingreso del 2 de mayo de Cerro Porteño en Pedro Juan Caballero. Atención Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este, llega la feria Petersen con descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en @petersenpy, petersen.com.py. Llegó la feria 220 Luminotecnia hasta el 31 de julio. Visita cualquiera de nuestros locales. Hasta 50% de descuento. Luminotecnia, crecemos juntos. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para
para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán. Con los chorizos parrillero Upisa. Upisa, probaste, ¿te gusta? Casal. Sí, Gerardo. Resultado confirmado. Se terminó el partido en cancha de Soldamérica. Tembetarí le ganó a duras penas a Resistencia por el marcador de 1-0. Con esto se va acercando al puntero. Tiene 36 y, como decíamos, repetimos, de momento se encuentra en zona de ascenso. Tembetarí, al igual que Recoleta, en la próxima fecha. Tembetarí el domingo va a visitar a Independiente a las 10 de la mañana en Campo Grande. Los equipos de la capital entonces en la punta y segundo lugar para Tembetarí. Los del interior están Carapeguá, Encarnación y San Lorenzo. Sí, señor. Carapeguá 32, Encarnación y San Lorenzo con 30. Así es, pasando en limpio, Recoleta 39, Tembetarí con su triunfo va a 36, Carapeguá 32, Encarnación y San Lorenzo con 30. Más abajo, sexto, se encuentra Resistencia con 27. En instantes, 2 de mayo, Cerro Porteño, el campo de juego. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, tejo, gramos, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.lea. Apostar a ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Gerardo, los más comprometidos siguen siendo Tacuarí y General Caballero, es así. Exactamente, Tacuarel y General Caballero, ambos con el mismo promedio, 1,080. Soldamérica zafa por poquito, tiene 1,083. Y más arriba, Ameliano, 1,162. Están los hinchas de Cerro Porteño, todavía están llegando al Estadio Río Parapití, allí en la frontera con Brasil, en el norte del país, donde se va a cerrar esta fecha número 2 del torneo clausura. 2 de mayo, que arrancó ganando 2-0 el torneo frente a Sole visitante. Este es el primer partido de Cerro en la competencia, ya que no pudo jugar la fecha 1 ante Ameliano. Se va a regularizar dicho encuentro el día jueves en la Nueva Olla. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, BY. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. El saludo allí de Báez, de Cristian Báez con Carlos Servín. El arquero del conjunto del 2 de mayo. Aparece también Brian Ayala en charla con Carrascal, con Morel. Antes de meternos de lleno a este partido, Gerardo, recordando que Paraguay mañana juega por los Juegos Olímpicos, grupo de las 3 de la tarde. Sí, señor, a las 3 de la tarde va a enfrentar en París al conjunto de Malí y en simultáneo el otro compromiso entre Israel ante el conjunto de Japón. De ganar, Paraguay estará directo a los cuartos de final. Japón el puntero con 6, Paraguay con 3, Israel y Malí con 1. Exacto, sí, señor. Así está la tabla en el grupo D de los Juegos Olímpicos fútbol masculino. Dentro del campo de juego, 2 de mayo, Cerro Porteño. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. Atención, en Capiatá llega la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista. Ruta 2 kilómetros 21 y medio. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Señores, 2 de mayo de local frente a Cerro Porteño, que va a tratar de sumar su primera victoria en la competencia. Se nos viene el partido entre el equipo norteño y el Ciclón de Barrio Obrero. En lo previo, el comentario de Carlos Alberto Quiza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Un Cerro Porteño incierto. Y digo esto porque con la llegada del Españolísimo había levantado su rendimiento, ganó la punta, ganó un partido clave, cosa que en mucho tiempo no conseguía la institución de Barrio Obrero, aquel partido frente a Libertad, en cancha de Libertad, cuando parecía que tenía el campeonato en las manos, fracasó, jugó mal, perdió su partido frente al representativo de Luqueño, no pudo ganar en Copa Libertadores, quedó fuera de la Copa, y le pasó lo mismo con Paranaense cuando jugó de local. Sigue sin ganar el partido que lo ponga como líder o como el candidato. Hoy, otra vez en una nueva historia a nivel local esta vez, pero sin garantizar un rendimiento, porque el primer tiempo frente a Paranaense fue lo mejor de la era de Manolo, pero no reprisó 8 días después. ¿Cuál Cerro vamos a ver hoy? ¿Ese de la primera etapa
o el poco expresivo que jugó la revancha, o el segundo tiempo de local. El que tiene miedo, el que no asume, el que se queda guardado, como esperando un milagro que le diga este es el camino, esta es la ruta para llegar a la victoria y a los triunfos. Tiene jugadores para pelear arriba, de eso no hay ninguna duda. Tal vez no con la banca, con las ausencias de los jugadores que están en la selección, no tenga tanto recambio como uno quisiera tener en el fútbol de hoy día. Pero indudablemente tiene jugadores para el nivel local que lo tenés que poner de candidato. Pero ¿cuál es el verdadero Cerro? El que un día juega presionando y se ve ágil y rápido y que llega con velocidad a la zona de definición, o aquel equipo que no puede hacer 3 o 4 toques seguidos. Esa es la incógnita frente a este 2 de mayo que creo que tiene un perfil bien claro de dominio de pelota, de tratarla bien, de intentar jugar y de no achicarse. Y ahí tiene mucho que ver su entrenador. Le dio su estilo, le dio su sello, y eso es mérito del técnico, del representativo de 2 de mayo. Así jugó toda la primera etapa. Cuando pensé que se iba a caer, es cierto, perdió 1 o 2 partidos, pero se recompuso. Volvió a encontrar la línea, volvió a jugar que de la misma manera, y lo dijo desde el primer día. Confió en su plantel, sabe lo que tiene, no le pide más que eso, maneja esa realidad. Hoy enfrenta a Cerro después de una victoria importante. Ganarle a Sol en su cancha en este inicio de temporada, él no lo dice, pero ¿quién no puede soñar con 2 de mayo en Copa Libertadores la próxima temporada? Lo que intenta jugar lo puede poner de candidato. No tengo duda que a un torneo internacional va a llegar si mantiene esta línea. Intenta, trata de jugar a la pelota y tiene un ordenamiento, mérito de Felipe Jiménez, su técnico, frente a este Cerro que, repito, hizo hace 15 días o un poquito más su mejor presentación con el Español, pero que no le alcanzó, y hoy, fuera de toda competencia, con la obligación de apostar a nivel local, y apostar a nivel local para lo que es Cerro es ganar el campeonato. Hoy se inicia esa carrera. Muy bien, señores, la pelota sobre el punto principal del campo de juego. Va a comenzar el partido. Va a mover la visita, lo va a hacer Cerro Porteño en instantes. Arranca 2 de mayo, Cerro. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Los lunes aprovecha con Mundo Farma y Cooperativa Universitaria hasta 35% de descuento en tu compra con tarjeta de crédito universitaria. Aprovecha estos beneficios con la Universitaria. Mueve da Costa, comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando a Alfonso sobre la banda derecha. Intenta la presión alta Cerro Porteño por intermedio de Benítez. Zafa bien Alfonso. Cruza la marca Morel. Balón que se pierde a un costado. Habrá saque de costado, saque lateral para el equipo norteño en su terreno. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Los lunes de julio subite al podio de los campeones de la calidad. 20% de descuento en Diesel Podium. A través de Petrobras premia con tarjetas de crédito y débito de todos los bancos. Barreto, que no desconoce la posición del lateral derecho, levanta la pelota en campo de Cerro, mete la cabeza Domínguez en ataque, está cargando el conjunto norteño, va al piso, quería Brian Ayala, pierde la pelota, intenta la salida rápida Cerro con Rodríguez, vuelve a perder Rodríguez al piso, falta, dice Carlos Paul Benítez, tiro libre, infracción de Elías Alfonso sobre Rodríguez que va al piso, Carlos. Sí, lo tocaron, pero sin querer, tampoco es para mostrar tanto dolor como muestra Rodríguez. Jugador de Cerro, jugador de Olimpia, no hay dolor. El dolor lo que hace, cuando vos sentís que te tocaron y mostrás que te duele, le agrandás al contrario. Aunque te pegue, aunque te duela, no hagas que te duela. Aguantátela. Rodríguez ahí en el piso, innecesario. Vino el tiro libre y no pasó absolutamente nada. Va recobrando la pelota Castro para el conjunto del 2 de mayo. Saca y tour del capitán el Ciclón a un costado lateral en ofensiva para el 2 de mayo. En Milita contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. Nueva Italia, acceso sur. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con baterías Sparta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Sparta, un golazo. Juego que deriva otra vez en Rodríguez. Pone la pelota para Benítez. Ganó fondo de cancha. Piso Lara. Puede estar el gol de Cerro. Va
balón al área, no puede Da Costa, insiste el Ciclón del otro lado sobre la derecha, no puede el colombiano, intentó Carrascal, termina sacando Castro, va el contragolpe de Cáceres que mete la cabeza, la cobertura en el fondo de Cristian Báez, va teniendo el balón Arias, la salida de Cerro desde el fondo. El comentario de Carlos Kiss es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ocebetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El brasileño Brot jugando para el arquero argentino Arias que controla, pelota al piso sobre More, levanta la cabeza, comienza la salida de Cerro desde el fondo. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Toque, sponsor oficial del Albi Roja. Busca tu kit Portín en tu punto de venta favorito. Recuerda, sin Portín no es Carolín. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Benítez retrocede la pelota hasta aquí. Cerro mueve en su campo. El balón le va quedando a Báez. Coloca el esférico allí sobre la zona derecha. La salida de Cerro Porteño por intermedio del colombiano Carrascal instalado en campo enemigo. Pone para Morel, línea central. Levanta la cabeza y también la pelota sobre Da Costa. No va a llegar el brasileño. El que sí alcanza es Serdín. Habrá salida para el conjunto norteño, Carlos. Lo que uno dice, juegan los laterales, juegan los centrales, baja Morel, completan una línea de 3 en la salida. Pero los laterales se abren al costado. Miran la platea o la preferencia, según sea lateral derecho o lateral izquierdo, hacia dónde se ataca. Los laterales se tienen que mandar al ataque, tienen que ir a buscar detrás la última línea. Tiene espacio, no se va, porque si reciben ahí donde ellos se paran, lo que van a hacer es tocar de vuelta para atrás. Como no tienen gambeta, entonces no tienen otra cosa que volver a jugar para atrás. Entonces, ¿para qué? Si te vas, andate, que venga un volante, que venga un delantero, que se abre a alguien, hace una rotación. Pero si no, no sirve. Le pasó a Benítez y le pasó también a Enzo Jiménez en la jugada anterior. 4 de juego, primera parte, 0-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fútbol argentino, Platense de visita le ganó 3-1 a Defensa y Justicia del equipo visitante. Ingresó a los 79 Ronaldo Martínez. Iturbe levanta de derecha a izquierda. ¿Quién corre sobre costado izquierdo? Aparece con la pelota Miguel Benítez, el mano a mano con Elías Alfonso. Va Cerro cargando sobre costado zurdo. La pelota le va quedando a Rodríguez. La presión alta de Barreto. Logra ganar fondo de cancha Rodríguez. Quiere colocar el centro cerca del banderín. Otra vez con Miguel Benítez al piso. Falta, dice el árbitro. Infracción que termina cometiendo el capitán Domínguez. Tiro libre para Cerro. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía. Midea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britain S.A. Mili Empeño, venta reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Cerca de Lara, costado izquierdo. Cerro buscando el primero por arriba. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla en guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty, con la garantía de la cooperativa Shortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Luego del tiro libre marcamos el tiempo de juego. Le pega la pelota a Carrascal, el colombiano. Le va centro, la pelota dentro del área. Saca el arquero, rebote. Termina despejando como puede Cáceres. Insiste Cerro, el disparo de Derlis Rodríguez bloqueado. Bro recaptura, pero va a volver a comenzar desde el fondo con Arias. Sí, Carlos. Buena ejecución de Carrascal, no picó nadie el primer palo, se equivocó Servín, le pegó con los puños pero hacia abajo, lo contrario a lo que pide la jugada, le quedó a Fernández, le pegó como venía, ahí impactó en un defensa, perdiéndose la chance para Cerro. Feo error de Servín. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Robilo, que nada más exitoso este se indica con 2 de mayo, Cerro, 0-0. Y su seguro, Chaco. En Betari le ganó 1-0 Resistencia, jornada 18 de la intermedia. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General día 640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil suple, ahora también en Lambaré, así que Lambaré Quinato Testa Nova. Automóvil suple legítimo, original, auténtico. Sube Castro sobre costado izquierdo, coloca centro, la pelota le queda ya, la levanta, otro centro dentro del área de Cerro. Duda, brote el brasileño, Benítez al piso, no hay infracción. Atención que carga sobre la zona derecha, Alfonso. El rebote le va a quedar a Domínguez, mete la cabeza Rodríguez, baja sobre mitad de terreno. Allí la pelota de Morel, otra vez con Rodríguez, cruzó campo rival, pierde esférico al piso, falta. Infracción de Domínguez sobre Rodríguez, tiro libre para Cerro. Fútbol argentino, minuto 56. Vélez de visita le gana 1-0 a Central Córdoba del equipo ganador. Titular y campeón del arranque del segundo tiempo, el ex porteño Claudio Aquino. Va a sacar Benítez desde el fondo para el Ciclón. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el
el Paraguay prefiere. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion Control Los Duar. Morel tiene la pelota sin apurarse, retrocede sobre Brod. Casi se complica Brod, perdió la pelota ante Matías Cáceres. Vuelve a recapturar el brasileño, levanta mitad de terreno a la búsqueda. Va Barreto, golpea de cabeza. Cáceres intenta dentro del área de Cerro. Va, desprotege la pelota, área seguro, controla el argentino. El comentario de Carlos Kiss es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, venido CPT la 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Impreciso, cerró la salida, aunque Carrascal recupera mitad de terreno todavía en su campo. Levanta la cabeza. Está solo Iturbe sobre la zona derecha. Va Iturbe que quiere meter la diagonal. Desplaza con la zurda. Avanza Iturbe, encaró, escapó. Gol de Fernández. Está. Salvo el arquero. Salvo el arquero. El rebote le va quedando a Carrascal. Carrascal coloca centro para Rodríguez. Le está quedando la pelota. Da Costa está. No pudo rematar Rodríguez. Clara llegada de Cerro. Casi el primero del ciclón, Carlos. Cancha rápida que favorece a Cerro. Ágil por el costado derecho en la pelota metida en profundidad por Carrascal. Buena corrida de Iturbe. Le cometieron falta. Aplicó muy bien de ahí la ventaja el árbitro del partido. Le quedó al goleador de Cerro, Fernández. Remató al cuerpo de Servín. Cachicó muy bien el arquero de 2 de Mayo. Después Rodríguez. Situación clara de conquista en estos primeros minutos. Cerro es más que 2 de Mayo. Tiro de esquina para el ciclón. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la banda izquierda, arco de la tribuna sur, le va a pegar la pelota. Atención, Carrascal, buscando la cabeza de Brode Báez, de la Costa, del propio Fernández. La orden del juez. Va Cerro por el primero, 8 de la primera etapa. El partido está 0-0. Pita el juez. Viene el centro de Carrascal pasado. Insiste desde el lado derecho. Morel no va a alcanzar. Saque de costado que corresponde al conjunto del 2 de Mayo. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay Toque, sponsor oficial del Albi Roca. Busca tu equipo Fortín en tu punto de venta favorito. Recordá, sin Fortín no es Carolín. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. En 9 minutos, aunque Cerro no entró a buscar eso, es decir, de ser intenso a la hora de encarar el partido, ha generado 2 situaciones. El tiro libre de Carrascal, mal despejado por Servín, que le quedó a Fernández. Y otra vez Fernández en la jugada de Iturbe por el costado derecho, con un remate al cuerpo del arquero, con muy buena chique de Servín, arquero de 2 de Mayo. Pelota para el equipo norteño. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles. Y Susu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automoto. Cierra bien en el fondo Pedro Sosa. La pelota le va quedando a César Castro. La presión alta de Da Costa impacta en el delantero brasileño, que dice el juez que finalmente saque de costado cerca del banderín para los de Mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 19:30 Guaireña Colegiales en el cierre de la jornada 18 de la intermedia. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Juegos Olímpicos mañana en París, señores. Grupo de última fecha a las 15 Paraguay-Malí. Mismo horario para Israel-Japón. Más de 25 años juntos por la mejor atención y calidad en todas horas de estaciones de servicios. Grupo Crismo, a tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracor, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracor. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Robilo. Nada más este es donde estés sin Están empatando 2 de Mayo, 0-0. Y su seguro, Chaco. Va a reponer Castro para el equipo norteño. En Copetrol, los mejores precios en combustible. Supra aditivado a 6.640 guaraníes. Diesel Gogo aditivado a 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Accesorios de la marca Keko, Santempo, Citrón y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Castro tiene la pelota, carril izquierdo, ataca el 2 de Mayo. Lo buscan a Domínguez cerca. Aguantando Ruiz Díaz. De espaldas al arco, pierde la pelota. Va recapturando Barreto. Se mete sobre la zona derecha. Deja para Alfonso. Otra vez para Barreto, que se perfila para elevar al centro. La presión de Rodríguez. Le va quedando el capitán a Domínguez en terreno de Cerro. Vuelve a retroceder. Lo hace ahora con Sosa. Va tocando en su campo el equipo del 2 de Mayo. Llega a Asunción el Bambino Pons con anécdotas de la Premier y del fútbol mundial. Jueves 1 de agosto, 20 horas en Boticario Bar Lilla, esquina Bulnes y Malotín. Ventas de entradas en tuti.com.py. Es una producción RPM. Televisor HD Play de 43 pulgadas. Smart, antes cuota 234.000 guaraníes. Ahora solo 16 cuotas, 185.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. Domínguez tiene la pelota, retrocede todo sobre Adorno, que protege el esférico. Deja para el arquero. Hablamos de Servín. Va moviendo en su terreno, buscando la salida. Servín para el equipo del 2 de Mayo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETS por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con respaldo de garantía de Electropar.
La pelota le va quedando sobre carril izquierdo al conjunto de los de Mayo con Brian Ayala pisando el balón. Retrocede todo para Pablo Adorno, zaguero sobre costado izquierdo. Juega para Castro. Castro tiene la pelota. Castro con el esférico. Otra vez con Adorno. Adorno controla. Nadie la presión de Cerro. Por eso juega tranquilo, claro, sin hacer daño. Los de Mayo en la salida lenta con Barreto. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. En Argentina, minuto 70, están empatando 1-1 Tigre y Riestra en el equipo local, cambiado por lesión a los 52. Blas Armoan, Riestra, suplente Walter Rodríguez. Sebastián Domínguez sigue siendo Sí, entrenador señor, de Tigre. el mismo en Tigre. Muy bien, saque de costado para los de Mayo. Yogur con cereales La Pratera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pratera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Va Castro, la pelota le queda Ruiz Díaz dentro del área. Atacan los de Mayo, cierra Benítez. Despeja lateral izquierdo de Cerro Porteño. Va recuperando la pelota Pedro Sosa en su terreno. Apertura sobre la banda derecha. Allí tiene Barreto. La marca de Rodríguez. Barreto levanta el balón. Va corriendo Domínguez. Carga el equipo norteño. Buscando la pelota Matías Cáceres. Termina sacando Brot. Por el medio Carrascal. Levanta para Rodríguez que tiene panorama. Avanza el volante de Cerro Porteño. Quiere ganar fondo de cancha entre dos. Lo persiguen. Barreto al piso. Será córner. Los tiros de portería. ¿Qué dice el juez? Que habrá. En realidad termina cometiendo falta. Rodríguez sobre Barreto. Tiro libre para los de Mayo. Hoy lunes Supermercados Stock y Banco Nacional de Fomento te ofrecen 30% de descuento con tarjeta crédito Visa en todos los locales y todas las categorías. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Los lunes en Farmacia Catedral arrancás con energías hasta 50% de descuento en vitaminas y suplementos. Contigo Money 20% de descuento en tus compras. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. 13 de juego, primera parte en Pedro Juan Caballero. 2 de Mayo, Cerro están empatando 0-0. En Colombia, fecha 3, el equipo de Gustavo Florentino sobre 15 del primer tiempo. Pasto está empatando de local 0-0 ante Pereira. El equipo de Pasto se encuentra puesto 17 con un punto. Va a sacar desde el fondo Servín para el equipo norteño. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMS. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tu servicio. JMS, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. En Bancop nunca nos contactaremos para pedirte tus datos personales. Si te ocurre, comunicate rápidamente al 021-325-5000. Bancop crece desde la raíz. Pelota de córner bajando de cabeza para Brian Ayala. Juega para el 9 para Ruiz Díaz de espaldas al arco. Lejos todavía del arco de Arias. Pica sobre costado izquierdo Brian Ayala. La pelota de Enzo Jiménez. Termina sacando con la pierna derecha. Le pone el pecho a la situación a Adorno. Adorno pierde ante la marca de Carrascal. Carrascal controla mitad de terreno para Iturbe. Anticipa Ruiz Díaz. Recupera el equipo de los de Mayo. El Humo, conoce la nueva colección vestir la experiencia otoño invierno en redes sociales @ Lumo PY. Lumo vistiendo caballeros desde 1981. Los lunes recorre más por menos con Shell y Itaú hasta 15% de descuento con tarjetas de débito Itaú Mastercard Contactless. Shell mejor por lejos. Impreciso, Barreto se equivoca, le pide disculpas a Elías Ruiz Díaz, también al propio Elías Alfonso, saque de costado en su campo para el Ciclón. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, el número del lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. En la cancha, P15 se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Al P15, calidad pasa. Saca la pelota desde el fondo Benítez para el conjunto de Cerro Porteño. No puede Rodríguez, tampoco Morel. Gana Alfonso por arriba, Brot interviene. Termina despejando con un puntazo Brod. El balón le va quedando a Rodríguez. Carga Derdis Rodríguez, el futbolista de Tacuarí. Refuerzo de Cerro, el piso no hay falta. Le queda Da Costa. Encaró, zafó, viene la marca de Adorno. Va Da Costa, punta para Fernández. No pudo rematar, no tenía ángulo. Pierde la pelota, insiste Cerro, la presión alta. Con Enzo Jiménez logra sacar Castro. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Robilo. Más este donde estés. Indica corre. 2 de Mayo, 0-0-0. Y su seguro, Chaco. Hasta aquí el partido, Cardo. Mejoró el accionar de 2 de Mayo después de los 7-8 minutos. El Cerro tampoco tiene quite en la mitad de la cancha, entonces se hace un partido donde se recupera la pelota en las cercanías del área. Esa es la realidad. A los 15, este detalle. Costa por primera vez participó en el juego, no recibe pelota, se conectó bien con Fernández. Cuando quiso abrir la jugada, le anticiparon por derecha, la jugada venía bien. Rodríguez, participativo, pero pierde mucho equilibrio. Él está jugando en Cerro, tiene que entender que él va a ser empujado, no le van a dejar girar, es distinto cuando le marcan, entonces él también se tiene que fortalecer en ese aspecto porque ha cambiado. No es lo mismo jugar en un equipo que
te dan ciertas ventajas porque uno piensa que no te va a hacer, está mal, pero es así. En cambio, jugando en Cerro, ya la marca es de otro tipo y él tiene que acostumbrarse a esto. El número 22 de Cerro, que técnicamente es buen jugador, pero que en estas presentaciones de Cerro está por debajo de lo que ofrecía en su anterior club. Salida que corresponde a los de mayo. Campeonato de ciclismo en Félix Pérez Cardoso el 3 de agosto. Conseguí tu póliza de ciclista desde 145.000 guaraníes con Banal Seguros. Escribinos al 021-439.000. Pedalea seguro y sentí la verdadera confianza. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alemí. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro Niembe. La pelota le va quedando a Adorno, jugando para su compañero en defensa Pedro Sosa. Lanza por el capitán Domínguez sobre la banda derecha, todavía en su patio. Viene la marca por parte de Fernando Fernández en Cerro Porteño. El balón para Elías Alfonso, gira, fue el piso, no hay falta. Brod quiere, pero no puede. Recupera el brasileño. Retrocede todo con Morel. No se complica para atrás con Arias. Saca con la zurda al arquero de Cerro. El comentario de Carlos Quis es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, apellido Subetela 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La fecha 3 del clausura el viernes con 2 partidos. Tacuarí enfrenta al 2 de mayo. Sudamérica recibe a General Caballero. Hasta con todo, comprando un Smart TV, te vas la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albi Roca. Busca tu Importin en tu puntos de venta favorito. Recordá, sin Importin no es Carolín. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Cortado el fútbol, reclaman mucho. En esta reclama Miguel Benítez una falta, un empujón de Alfonso, que también le dice algo a la pasada al juez a Carlos Paul Benítez. Tiro libre que corresponde a Cerro en su terreno. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online. Más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. 18 de juego, el partido está 0-0. En Bristol, gran liquidación por aniversario. El 31 de julio sorteamos una fantástica camioneta 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bajo la tecnología IQF, las presas no se pegan entre sí. Vienen con un práctico cierre zip. Filetes, lomitos y más. Pechugón, a todos les gusta. La mayor virtud de Iturbe es la velocidad. El único o la única vez en estos 19 minutos casi de partido que Picó generó aquella situación que terminó con el remate de Fernández. Después Iturbe metió la diagonal porque baja, colabora, coopera y para no picar le pega el pelotazo cruzado buscándolo a Derlis Rodríguez. Es decir, se convierte en lanzador, que no es su mayor virtud. Le puede salir bien, puede hacer un gran pase y todo, pero Cerro necesita del Iturbe que pica, que transporta, que encara, que va y que gane por velocidad por su andarivel. Tal cosa ha sucedido una sola vez. Va Rodríguez, carga Cerro con Benítez, centro al área, despeja como puede Castro, insiste Iturbe, cayó, no hay falta, será córner o es finalmente tiro de portería para los de Mayo. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fútbol de Brasil, Serie B sobre 85 de compromiso. Novo Horizontino de visita le gana 2-1 a Paysandú en el equipo ganador. Suplente el paraguayo Oscar Ruiz. Va a sacar desde el fondo Servín, golero de los de Mayo. Este Julio en Cola puedes renovar tu somero Living en solo cuotas de 99.000 guaraníes. Llámanos al 588-8300. Renova tu casa con Koala. La Ferrencia cerca Bosca Peno, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880 Caseramón Gómez Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos de Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Roby Local. Además donde estés indica corre. Que siguen empatando en Pedro Juan Caballero, 2 de Mayo, Cerro 0-0. Y su seguro, Chaco. Desde el fondo, la salida lenta de Barreto para el conjunto de los de Mayo, jugando para Sosa. Sosa pone el esférico allí cerca con Adorno, costado izquierdo. Nadie la presión de Cerro. Juega cómodo hasta aquí Sosa. Desde el fondo repone el equipo norteño. Energy Gas, llega hasta tu casa, son seguras, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. O el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Decir bienestar y certeza exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. El sábado Guaraní enfrenta a Libertad Olimpia en Encarnación ante Trinidense, jornada 3 del clausura. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria, depósito público, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Castro encara, se mete sobre el costado izquierdo, quiere ganar fondo de cancha, lo persigue Iturbe. La pelota para Ruiz Díaz, corre Cáceres. La marca en el fondo por parte de Báez, perdió la pelota Rodríguez. Recaptura en el rebote, juega para Borot. Levanta con la zurda. ¿Quién pica para Cerro? Era imposible llegar a esa pelota. Protege de todas maneras. Barreto saca lateral derecho del 2 de Mayo. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es La Serrana te invita a
pensar, pensá en La Serrana. El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia, cobertura, consultas, análisis, estudios y más. Más info al 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga. Cayó Benítez. Me parece que no va a continuar porque Manolo Jiménez ya empieza a mirar su banca, Carlos. Sí, porque además hizo el gesto, la pelota era para que él la disputara, levantó el brazo como si sintiera algo y ya no siguió ni la maniobra, la jugada no sigue. ¿Pisó? No sé, raro. Le había pisado Domínguez en una jugada al comenzar el partido, pero no creo que haya sido todo por eso. Pero se paró totalmente. A ver a quién Cerro lo pone, ¿no? Está sentido. Miguel Benítez todo apunta de que no va a continuar. Fútbol paralizado en el norte. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. El juego está 0-0. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Atención, Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este, llega la Feria Petersen con descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en @Petersen.py. Con lluvia, señores, se está jugando el partido en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Cerro. De momento empatan 0-0, va a continuar el fútbol, va a sacar Arias para el Ciclón. La Feria 220 de Luminotecnia ya está aquí, puedes pagar hasta en 10 cuotas sin intereses con tarjetas crédito Itaú. Luminotecnia, crecemos juntos. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Ojo que vaya a la carga el 2 de mayo, vino, está cerca del poste izquierdo de Arias, el remate Bayala, intentó anticipar por allí, Cornet también fue Ruiz Díaz, la pelota pasó cerca, muy cerca del poste izquierdo de Arias, llegó el 2 de mayo, Carlos. Prolijo trabajo de mitad de cancha para adelante en esta jugada para el 2 de mayo de Felipe Jiménez. Abrió muy bien Domínguez para Ayala, para el costado izquierdo, el tiro cruzado a ras del piso, Ruiz Díaz desvía la pelota, no cierra Cáceres, el otro punta que tiene en el segundo palo cuando se veía que Arias no llegaba, sustos para Cerro, prolijo el trabajo en la mitad de la cancha del representativo local. Fue amonestado con tarjeta amarilla el entrenador de Cerro Porteño, Manolo Jiménez, me parece por reclamar. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor Cabañas, primera variante en Cerro, se retiró lesionado Miguel Benítez. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezá tu historia con pasaporte y duradera, acá ladrillo, teja, urama, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Se va metiendo en su primer contacto con la pelota Cabañas, coloca centro, golpea de cabeza, saca Adorno, insiste Cerro en la presión, no encuentra la pelota Rodríguez, va Rodríguez, termina sacando como puede, desde el fondo Barreto, irrumpe Domínguez, juega con Ayala, va saliendo el 2 de mayo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay, ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo cambia todo. Carlos. Los 8 minutos iniciales fue lo mejor de Cerro. Después lo emparejó 2 de mayo, a esta altura es el que maneja más la pelota. El problema de Cerro está en la recuperación de la misma. Cuando sale jugando del fondo está bien que espere, pero aunque quiera presionar, no tiene el perfil para hacerlo ni en La Costa, ni en Ferfer, ni en Iturbe, ni en Rodríguez, que es el que más procura, ni en los dos volantes internos que tiene Cerro, me refiero a Morelia y a Carrascal. Entonces, ante esta falta de intensidad, Cerro tiene que apelar a que se equivoque 2 de mayo o que divida la pelota para recuperar. Por eso el equipo de Manolo tiene poco tiempo el balón en su poder, porque cuando pierde le cuesta un montón volver a recuperarla. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Robby logra más este donde esté sin 2 de mayo, Cerro 0-0. Eso seguro, Chaco. La pelota de Carrascal, distribuye Carrascal para atrás con Báez, pide Enzo Jiménez sobre la zona derecha, va el pase para Iturbe, ataca Iturbe de espaldas al arco, se apoya en Enzo Jiménez, de vuelta para Iturbe controla la mitad del terreno, patio adversario, juega para Fernández, va a Cerro, balón a profundidad para Enzo Jiménez, no va a alcanzar, protege a Adorno, balón al fondo, tiro de
de portería para los de Mayo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unicial, sede central España 330, San Lorenzo, filiales en Ambreque, Petita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unizal. El domingo Nacional Ameliano Cerro va a recibir a Sportivo Luqueño, fecha 3 del clausura. Desde Los Piños de Lamos en Mendoza, acá Copa es un brindis por la amistad que perdura, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCT Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Falta en ataque de parte de Ruiz Díaz, es lo que pita el árbitro del partido, Carlos Paul Benítez. Juega Báez rápido para Cerro Porteño, retrocediendo para el brasileño Brod. Se viene Brod, se anima, cruza mitad de terreno. Juega por abajo para Morel. Morel tiene el control, la pelota, la persecución de Ruiz Díaz. Morel juega para Báez. Pide Enzo Jiménez por la derecha, se viene la salida de Cerro. Fútbol uruguayo, empataron 2-2 River y Racing en el equipo de River. Julio Báez, el ex luqueño, ingresó sobre el final del compromiso. Barreto controla por el medio jugando para Cornet con la zurda para Taza ante la marca de Francisco da Costa. Sosa termina repeliendo con la pierna derecha, balón que toma vuelo con destino a Barreto, golpea de cabeza cerca del área, irrumpe bien Báez, pelota de Brod, saca al brasileño en Cerro Porteño. El comentario de Carlos Quis es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido a la B751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. El juego continúa 0-0. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Busca tu kit Portín en tu punto de venta favorito. Recordá, sin Portín no es Carolín. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud Protegida. La pelota en el fondo para Pablo Adorno, uno de los zagueros del conjunto del 2 de mayo. Juega para el arquero Servín. No se quiere complicar. Toca sobre la banda derecha para Pedro Sosa. Sosa y el pelotazo largo por el medio. A la búsqueda va Alias Alfonso, golpea de cabeza. Corre Ruiz Díaz, sacando Cabañas para Cerro Porteño. Cabañas reemplazó a Miguel Benítez, lesionado en esta etapa inicial. La pelota le va quedando a Castro sobre costado izquierdo. La presión por parte de Iturbe. Zafa bien. Atención que va Castro para Brian Ayala. Enzo Jiménez en la salida para Cerro. Torneo de la división intermedia, compromiso que da cierre a la fecha número 18. Arrancó en Villarrica, Guaireña, Colegiales. 29 de juego, señores, en Pedro Juan Caballero. El partido entre el 2 de mayo, Cerro continúa 0-0. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en la Basto Norte bloquea. Pollo San Mercedes, Granjero Campo 9. Termina despejando desde el fondo Enzo Jiménez cuando iba Elías Alfonso y la pelota de Francisco da Costa solo contra los zagueros. Imposible así. Está muy solo da Costa, Carlos. No solamente que está solo contra los tres zagueros de 2 de mayo. En la cámara no se nota un jugador de Cerro en la cercanía. Es decir, el jugador de Cerro más cercano está a 10 metros. Los primeros 8 minutos, después fue diluyéndose. No encuentra la manera de conducir el partido hacia el lugar que más le conviene, que es la posesión de la pelota. No tiene jugadores recuperadores, eso está claro, pero trata de ser protagonista, que cada vez que tenés la pelota no la regales enseguida, tenerla más, jugar mejor, intentá asegurar un poquito y no le regale tanto. Y 2 de mayo de a poco se fue adueñando del trámite del partido, y a esta altura uno tiene que decir que maneja el trámite es el equipo local, y Cerro, que puede hacer una contra, tampoco, porque lo baja a Iturbe, que podría ser el gran contragolpeador que tiene el equipo, casi al lado de Enzo Jiménez. Entonces no le vemos a Iturbe pedir la pelota detrás de Castro para sacar ventaja con la velocidad, y le buscan poco, independientemente a que no tiene gente cerca al jugador da Costa, porque se le aleja, porque se le tira o se tira unos metros atrás Fernández para tratar de ser un nexo para traer esa pelota, pero no hay esa claridad. Hasta la mitad de la cancha Cerro toca lateral, después le cuesta un montón al equipo azulgrana. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Roby logra más estricto de este Villa Jorge. Empatan 2 de mayo, Cerro en Pedro Juan 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental.
Da Costa busca pelotazo largo de Cabañas. Saca como puede Pedro Sosa, pelota a un costado lateral cerca del banderín para el equipo de Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de De felicidad. vuelta a Cerro en ofensiva tratando de convertir en esta primera etapa. Compra al mayor, hace que tu dinero rinda más. Estamos en el mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y próximamente Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Síguenos en redes sociales. El ahorrazo super mayorista. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscripte al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Va a exponer la pelota para Iturbe, va el capitán de Cerro Encaro y perdió ante el marca de Castro. Recobran el rebote, levanta centro con destino a Da Costa. Frena con el pecho. Rodríguez casi en la media luna. Lo acompaña Cabañas, pelota para él. Va Cerro por el primero, el centro de Cabañas, frágil. Despeja Sosa, saque de costado en campo rival para el equipo de Cerro, que volvió a llegar después de mucho, Carlos. Me convierto en lanzador, así no pico, dice Iturbe. Una pelota más lanzada por el número 11 de Cerro desde el costado derecho. Bajó muy bien contra el pecho. Da Costa le dio a Rodríguez. Espero que le pase Cabañas. Para él el pase, el centro atrás. Despejó la defensa de 2 de mayo. Cerro, después de mucho, arrimó cierto peligro en las cercanías del área. Posición adelantada de Carrascal, todo anulado. Tiro libre. Va a sacar desde el fondo Barreto para el equipo de los de Mayo. Celebra la amistad con Punto Parma. Sorteamos 5 iPhone 15 y 5 Apple Watch. Participas comprando los productos en promoción. En Punto Parma premiamos tu amistad. Cerámica Iteguá, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaiteguá.com.py. Reiteramos, señores, Tembetarí superó 1-0 Resistencia, jornada 18 de la intermedia. Está segundo Tembetarí con 36. El líder sigue siendo Recoleta, que tiene 39. Los lunes de julio subiste al podio de los campeones de la calidad. 20% de descuento, dice el podio, a través de Petrobras. Premia con tarjetas de crédito y débito de todos los bancos. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No hay acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Pelota de Cerro en su terreno. Quiere jugar rápido Carrascal. Reclama la distancia de la barrera. En realidad. Una falta que termina cobrando el árbitro del partido. Ahora sí agiliza Morel. Morel tocando la pelota sobre costado izquierdo. Allí aparece Rodríguez. Juega por abajo. Va corriendo de vuelta Morel. Morel con la pelota. Tocando para Rodríguez. Pica Cabañas. Está solo sobre costado izquierdo. Mete la diagonal. Lento. Cruza Alfonso la marca. Tiro de esquina para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba el Ciclón. Con baterías Sparta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Sparta, un golazo. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentir el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Le va a pegar a la pelota Carrascal, colocando el esférico, tiro de esquina para Cerro. Suben Brot, Baez. Está Fernández da Costa dentro del área con mucha gente. Cerro tratando de convertir el primero de cabeza. La orden del juez va al centro de Carrascal. Pelota arriba. Testazo defensivo. Otra vez tiro de esquina para el Ciclón. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. De vuelta le pega Carrascal. Fútbol de Brasil, Gremio de local se impuso a Vasco por 1-0. En el equipo local fue titular Matías Villasanti. Vasco ingresó en el arranque del segundo tiempo Robert Rojas. Atención, la orden del juez. Cerro presiona, anhela, desea el primero. Carrascal, así no, saca la defensa. Insiste Cabañas, que mal le pega. No se fue la pelota. Hace el esfuerzo Morel por alcanzarlo. Morel recostado sobre la banda derecha con la zurda al centro para Bro, de cabeza vino. Está fuera, increíble. Atropelló, señores, en la boca del arco, Bro, era Baez. Y Baez casi convierte para Cerro tras el esfuerzo de Morel. Alcanzó, levó el centro con la zurda. A Baez cerca del primero para Cerro, Carlos. Estuvo cerquita el centro del costado derecho después del mal remate de Rodríguez. De Morel desvió en el primer palo Brot. A partir de ahí cerró con esfuerzo. Llegó muy exigido Baez. Le pegó como podía. Pelota sobre el travesaño cerca del segundo palo. Se salvó 2 de mayo. Estilo de portería para el cuadro norteño. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Turno intermedia, fecha número 18. Hay gol de Guaireña. Lo hizo el interminable Carlos Lito Duarte. Minuto 5 de la primera fracción. Guaireña le gana 1-0 a Colegiales. Cerca de los 40 ya me parece Carlos Lito. Sí, señor. Nacido en Troche, allí cerca de Villarrica. Saque de costado que corresponde a Cerro. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. Ya mismo aclarazo y pasa por los choriquesos Shorty en los salones de ventas de la cooperativa Shorty. 41 tiene que hacer. 41 ya tiene entonces Carlos Lito Duarte, nacido en Mauricio José Troche. Está el futbolista que milita en el conjunto de Guaireña. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Robilo, que además este donde esté su Empatan 2 de mayo 0-0-0. Y su seguro Chaco. Monumental.
Saque de costado cerca del banderín para el Ciclón. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Hasta aquí la más clara para Cerro Porteño, pero no se rompe el cero. Continúa igualado el partido. Va el Ciclón con Cabañas. Levanta la cabeza, tocando la pelota para Da Costa. Abajo no está Rodríguez. Domínguez despeja como puede el capitán de los de Mayo. Por el medio Alfonso metió la diagonal, cayó al piso, no hay falta. Le queda Carrascal, juega para Da Costa. Da Costa para Rodríguez, pica Carrascal, balón para el colombiano. Coloca centro frágil, pega la pelota en Barreto. Va a insistir Rodríguez para Cerro. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Sube Enzo Jiménez sobre la banda derecha, pierde ante la marca de Castro. La pelota le va quedando a Brian Ayala. Quiere el contragolpe el conjunto norteño con Cáceres. Cáceres para el delantero Ruiz Díaz. Va Ruiz Díaz, juega sobre la zona izquierda, pica bien Castro, ganó fondo de cancha, se alcanza ahora peligro. Llegó con mucho esfuerzo, no pudo colocar el centro, se le va la pelota. Estilo de portería para Cerro. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en la pareja, así que la pareja esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Va a despejar Arias para el Ciclón. El comentario de Carlos Kiss es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido se vaya a la 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota de Brot, la salida del zaguero brasileño tocando para Cabañas sobre la zona izquierda. Quiso Cabañas, regaló, no pudo controlar Cáceres para el equipo de los de Mayo. Arias saca, se equivoca, pega en la pierna del delantero Ruiz Díaz. Atento para Cerro, parece Enzo Jiménez. Deja para el colombiano Carrascal, distribuye de primera. Pelota para Iturbe, capitán de equipo. Eleva juego sobre la zona derecha. Allí va corriendo cerca del área Da Costa. Encaró, escapó y perdió la pelota ante la marca de Sosa. Saque de costado en ofensiva por derecha para Cerro. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Busca tu equipo en tu punto de venta favorito. Recordad, sin Portín no es Carolín. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegido. Hernández para el gol, vino. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro, gol del Ciclón, gol de Cerro Porteño, qué golazo hizo Fernando Fernández, recepcionó la pelota allí prácticamente la cabecera de la media luna, levantó la cabeza, define a media altura con la pierna derecha, posta izquierda de Serdín que vuela, no alcanza al arquero del conjunto norteño en una acción que se origina en un lateral desde el lado derecho de Enzo Jiménez, aguantó bien, pivoteó como un salonista Da Costa, la presión de Sosa, el balón en la media luna para Fernando Fernández, señores, antes de que haya dilemas y problemas con Alumínica en el norte, apunta bien arriba, costado izquierdo, Fernando Fernández, el goleador de Cerro, señores, se abre el marcador en el norte del país, fecha 2 del torneo clausura, 2 de mayo 0, Cerro Porteño 1, Fernando Fernández para el Ciclón. Monumental. Golazo. De aquellas jugadas que uno lo planifica o lo piensa antes. Es el caso del goleador de Cerro, un gran definidor, Fernando Fernández. Recibe el pase de Da Costa. Después que este jugador aguante, gira hacia el medio, le da Fernández. Barreto, en vez de presionarlo, retrocede. Les dio ese espacio que quieren los que saben. Al tener ese espacio, acomoda la pelota y con remate colocado. Busca el ángulo superior izquierdo. Servín lo hace todavía más espectacular. Gran volada del arquero, pero no llega. Era imposible. Gran remate de Fernández. Y Cerro, que le costaba generar situaciones, encuentra en este gran definidor un verdadero golazo. Cerro Porteño pasa a ganarlo. Cerro 1. 2 de mayo 0. Momento del gol. 38 minutos, primera etapa. Decía antes de que haya inconvenientes con la Lumínica, porque hay problemas allí en el norte del país con una de las torres, me parece,
Aprovecha para dar indicaciones Felipe Jiménez. Hace lo propio Manuel Jiménez, entrenador de Cerro. Fútbol paralizado en el norte. Gana Cerro 1-0. Neumáticos de Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Robilo. Gana más institución de Indilla, Jorge. 2 de mayo 0, Cerro Porteño 1. Y su seguro, Chaco. El gol de Fernando Fernández, con el cual está ganando Cerro Porteño por ahora 1-0. Reitero, hay problemas, señores, con la lumínica. No se apagó del todo, pero hay inconvenientes en el norte del país con la lumínica. Gana el Ciclón 1-0. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Cotpassion, Control Los Juar, 12 Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Casal, Sí, Gerardo. vamos a repasar la próxima fecha del campeonato, pero antes la fecha de regularización este jueves correspondiente a la primera fecha. Cerro Ameliano, 18:30 horas en la Nueva Olla. Vamos a la jornada número 3. El viernes 2 de agosto, 17:30 horas en el Martín Torres Tacuerga ante el 2 de mayo. Luego a las 20 horas en Villa Lisa, Estadio Luis Alfonso Yanis, Sol de América, General Caballero. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también, mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Para el sábado 3 de agosto, 2 partidos, 16:30 en Dos Bocas. Guaraní va a enfrentar a Libertad y luego 19 horas en el Villa Alegre en Encarnación. Olimpia ante Trinidense. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. 13 del segundo tiempo, la intermedia. Doblete de Carlos Lito Duarte. Anda intratable el atacante de 41 años. Ahora Guaireña de local supera 2-0 a Colegiales. Abracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracur. En Copetrol, los mejores precios en combustible. Superadictivada 6.640 guaraníes. Diesel Go activado 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. Domingo 4 de agosto por la fecha número 3 del torneo clausura. A las 4 de la tarde, a las 16 en el Martín Torres, Nacional ante Ameliano. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Llega a Asunción el Bambino Pons con anécdotas de la Premier y del fútbol mundial. Jueves 1 de agosto, 20 horas en Boticario Bar Lilio, esquina Bulnes y Malotín. Ventas de entradas en tuti.com.py. Es una producción RPM. Y para el domingo 4 de agosto, 18:30 horas, cerrando la jornada número 3 del torneo clausura La Nueva Olla. Fecha número 3, Cerro Porteño recibirá al Sportivo Luqueño. Este mes queremos celebrar la amistad contigo con ofertas increíbles. 2 cepillos de aire, modelador y secador 5 en 1 de bellísima en cuotas de 170.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Minuto 15 de la primera parte con doblete de Carlos Lito Duarte en Villarrica. Guaireña le está ganando Colegiales 2-0, Jorge. Muy bien, sigue el inconveniente con una de las torres allí en el norte del país. Ahora, qué golazo hizo Fernando Fernández. La verdad definió muy bien. Es que tiene esa capacidad, tiene esa virtud. Tiene una muy buena lectura de juego. Por eso Costa le pidió varias veces que se le acercara más, pero no era lo más indicado para el flujo de fútbol que tiene Cerro. Fernández es un jugador que tiene una gran visión de juego y después tiene una capacidad de definición tremenda. Es decir, no es casualidad más de 200 goles que lleva en su carrera. Son todos goles basados en la pegada sutil, en esa pegada distinta, colocada, no de atropellada, pensada, segundos antes para lograr esa definición. Es de aquellos futbolistas que uno lo puede, dentro de lo que es el fútbol nuestro, de la capacidad de definición que tiene. Hay otros que hacen goles por batallar, por atropellar, por intuición. Él basa en su inteligencia ese tipo. Este no fue un remate potente, fuerte, sino apostó todo a la colocación. Y cuando Barreto, imagínense quién es el que más determinación tiene para ir a la disputa de la pelota, cuando ve que Cabañas le hace las espaldas, él cree irse, que es intuir para tapar que Cabañas recibe la pelota, y cuando retrocedió le dio un tiempo y ahí se acomodó Fernández, porque en la pelota de Da Costa no le llegó muy limpia, que digamos, él no sabía cómo resolver esa situación, y ahí agarró, colocó el balón, es decir, posicionó bien y sacó un remate que Servín, aunque volara,
era imposible llegar. Una gran definición, un hermoso gol en un partido donde Cerro había perdido aquello que era fundamental, sobre todo la fluidez del trato de la pelota, era más del equipo local que del equipo visitante. Y se están yendo los futbolistas, ¿eh? Se está yendo en la zona. Sí. Dice Federico Ríos, habría que ver si el corte de energía eléctrica afectó o no al board para que convaliden o no el gol de Fernández, porque los del VAR deben analizar la jugada del gol. Y van todos a la zona de vestuarios, ¿eh? Van a la zona de vestuarios. 15 a 10 minutos porque se tiene que enfriar nuevamente las torres de iluminación para volver a conectar nuevamente. Pero a mí me llama la atención de que vayan todos a la zona de vestuarios. Claro, eso ¿Está lloviendo, Jorge? Está lloviendo en la zona de Pedro Juan Caballero. Sí, pero es raro, ¿eh? Hay que ver cuál es la determinación que van a adoptar, porque Carlos Polo, a los 38 se paró el partido. Sí, señor. Sí. Me dice Darío 7, ¿verdad, Darío? 7 minutos retrasados hasta el tiempo cumplido. Y bueno, y ahora van todos, va el árbitro, van los jugadores del 2 de mayo, porque en su momento reunió a los capitanes, tanto a Domínguez y a Iturbe. ¿Qué información dan la gente que tiene los derechos? ¿Sabes algo, Gerardo? Y hasta el momento solamente que tienen que esperar de 15 a 20 minutos. Es lo que me llegó aquí el informe justamente para que los Torres nuevamente detecten la frialdad para volver a conectar. Y bueno, estamos esperando. No sé si te parece, Gustavito, volvemos a escucharlo a Pedro Aldave. Tito Torres cuando quiera. Está Iván Tito Torres entonces en charla con los compañeros. Lo que fue la victoria del Sportivo Luqueño frente a Sol de América, jornada 2 del torneo clausura. Gran estreno tuyo, siempre uno desea este tipo de estrenos, imagino, Tito, y ese grito de gol me parece que encarna un poco la situación propia que por cómo se estaba presentando el partido también y el estreno para ustedes con victoria y tu debut en Luqueño. Sí, obviamente uno cuando está jugando partido lo único que quiere es ganar. Entonces creo que lo único que quería era poder entrar, poder ayudar al equipo, poder aportar en algo. Estaba haciendo un partido bastante complicado, así que nada, contento por haber entrado, por haber jugado, por haber ayudado al equipo a ganar el partido, que como te dije estaba difícil, así que nada, contento por el debut, por el triunfo, porque obviamente ganar en casa con nuestra gente hace que ganemos mayor confianza para todo lo que queda del campeonato y los demás partidos. Y más por lo que fue esa primera fecha, el punto allí en Mallorquín, era importante en esta segunda sumar esa primera victoria, como bien decías, en casa con el público auriazul allí en el Feliciano Cáceres. Sí, la verdad que creo yo, ¿verdad?, que Luque tiene cierta cantidad de gente, que es muchísima, ¿verdad? Es prácticamente toda la ciudad la que apoya, la que te hace sentir en casa, la que te hace sentir realmente como un equipo visitante cuando el equipo rival va a jugar ahí. Y bueno, lo que yo trataba de decir a los muchachos es de que nosotros tenemos que tener a la gente de nuestro lado, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros demostremos que queremos ganar, que con actitud, con buen fútbol por sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque jugando bien tenemos más chance de ganar. Creo que nosotros podemos pelear el campeonato, podemos pelear allá arriba, es lo que queremos. Sabemos que hay mucho camino todavía por recorrer, pero creo que tenemos un buen plantel como para poder hacerlo, así que nada, realmente que podamos lograr que la gente se entusiasme va a ser muy importante para nosotros, ¿verdad? Porque es bueno que la gente nos apoye. Te conoce muy bien Julio Cáceres, vos igualmente le conoces muy bien a él, seguro que hablaron previamente cuál para allá es la posición que mejor te queda, puede ser un poco de repente de volante, la de lateral, dependiendo de las circunstancias de partido, dónde puedes ir ingresando igualmente. Tito, ¿cuál fue la charla haciendo previo con Julio Cáceres? No, obviamente Julio sabe cómo soy yo, ¿verdad? Siempre y cuando que él me quiera utilizar de lateral o de volante, yo siempre voy a estar a disposición, ¿verdad? Uno siempre hace que el equipo sea prioridad y nada, la verdad que me tocó entrar de volante primero, después de lateral, pero en las dos posiciones me siento cómodo, ¿verdad? Así que nada, creo que las ganas y el deseo de querer jugar, de querer hacer las cosas bien, hace que uno cuando esté en la cancha trata de hacer lo mejor posible para el equipo.
Iván, y sobre eso que decías en la respuesta anterior, el tema de tener a la gente de su lado, rápidamente vos te ganaste el cariño en este primer partido. A veces la bienvenida o la primera impresión es la que más cuesta, y notaba que la gente aplaudía tu esfuerzo desde que ingresaste, y por supuesto con la victoria y la jugada que hiciste se duplicaron esos aplausos. Bien de entrada ya en esa recepción de la gente de Luqueño. No, yo tengo muy en claro eso, ¿verdad? Siempre la carta de presentación en todo es lo primero, ¿verdad? Yo sabía de que venía un club importante, un club que realmente hizo un buen campeonato el torneo pasado, pero también creo que el cariño de la gente de que pisé el campo me hicieron sentir, ¿verdad? Entonces eso también ayudó bastante. Bueno, la verdad que yo vine con muchas ganas de hacer las cosas bien en Luqueño, y el deseo que tengo, ¿verdad? La verdad que el compromiso que tengo con el club desde que me tocó pisar la institución es lo que quiero transmitir también a todos mis compañeros. También venir a Luque y encontrarme con ex compañeros que sé que tienen sed y hambre de gloria, digamos, de querer ganar, de querer lograr cosas importantes, también potencia mucho, así que hay muchos jugadores muy buenos, muchos jóvenes que juegan muy bien, así que la verdad que entusiasma realmente el plantel que tenemos, el cuerpo técnico que tenemos para poder hacer un gran campeonato, que es lo que queremos todos, ¿verdad? ¿Qué le dijeron al final del partido a Marcelo Ferreira? Estaba muy emocionado con el gol que metió. Ayer él nos decía que necesitaba eso, que sabía que muchas veces la gente le reprochaba algunas cosas, que él es fanático del club y necesitaba ese tipo de situaciones como para poder destacarse ya en el Sportivo Luqueño. Sí, obviamente que sí. Sabemos de que el delantero vive de los goles, capaz a él no se le estaba dando. Y bueno, la verdad que yo me puse feliz por él, los compañeros todos nos pusimos felices por él, por su gol, porque ganamos, y bueno, creo que para él va a ser importante también poder agarrar esa confianza, sentirse mejor, y es así, el fútbol es momentos, son situaciones, son circunstancias y que cambian de un día para otro, ¿verdad? Entonces Dios quiera que realmente no solamente él, sino todos agarremos esa confianza, ¿verdad? De disfrutar de jugar al fútbol, de hacer las cosas bien y bueno, darnos una alegría a todos y de paso también a toda esa gente que está apoyando, ¿verdad? Decidí volver al país, ¿verdad? Por cuestiones familiares. Llegamos a un acuerdo con Goya, ¿verdad? Creo que fueron 6 meses muy buenos para mí, no solamente en lo futbolístico, ¿verdad? En todo lo que concierne a lo familiar, a lo emocional, salir un poco el ruido de acá, después de todo el problema que había tenido como hace 2 años y medio. Entonces quería volver, necesitaba volver, mi familia también, entonces nada más fue por eso, le di prioridad a la familia y después tuve igual consejos para seguir allá en otros equipos, vengo ya mismo, ¿verdad? Pero tomé la decisión de volver y bueno, se dio la posibilidad de venir al Luque. Hablé también con otros equipos, pero me gustó más la idea de Luque por lo que decía hace un rato, ¿verdad? Con mis ex compañeros que yo sé que son tipos ganadores, un cuerpo técnico también que conozco hace mucho tiempo. Entonces también me encontré con un presidente que se nota que quiere hacer bien las cosas, ¿verdad? Antes de hablar con él, ya obviamente mis compañeros lo que están ahí me habían comentado de cómo estaba la situación en el club, de que estaban súper bien y que se trataba de tener un ambiente armónico para poder hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces creo que eso se vio reflejado ya hace un buen tiempo, hicieron un buen campeonato pasado, entonces creo que todo ese condimento, digamos, y todo de que yo me terminé inclinando por el Deportivo Luqueño, yo hice un esfuerzo, el club hizo un esfuerzo para que yo pueda estar hoy en el club, así que nada, feliz de haber tomado esa decisión, pero bueno, esto recién comienza, sé que hay un largo camino y la verdad es que quiero disfrutar de ese tiempo, jugar la mayor cantidad de partidos posibles, de lograr cosas con Luqueño y eso, ¿verdad? Clarito, Tito. ¿Qué le puede dar hoy este Tito Torres a Sportivo Luqueño con tantos años encima, con experiencias en clubes grandes en el exterior? ¿Qué le puede transmitir hoy a
a tus compañeros más jóvenes, a la institución, al cuerpo técnico que confió en vos. ¿Para qué está hoy Tito Torres? Bueno, en realidad lo mío ya no va tanto por lo futbolístico también, ¿verdad? Creo que a lo largo de mi vida he pasado por situaciones bastante difíciles y bueno, Dios me dio la posibilidad de levantarme de cada una de ellas. También entré en un tiempo muy difícil después de lo que había pasado con la mamá de mis hijos, ¿verdad? En lo emocional, en lo anímico. Me perdí un poquito, soy sincero, yo siempre soy muy sincero, me perdí un poco, pero creo que he salido limpia, salir del país, formar una nueva familia, tener una nueva pareja, que la verdad que es increíble. Me ayudó muchísimo a reencontrarme conmigo mismo, a ser la misma persona que era antes, que cuidaba su trabajo, que trataba de ser un ejemplo en el club, ¿verdad? Y bueno, la verdad que vine renovado, vine con otras ganas de hacer las cosas bien, de demostrar de que sigo vigente, de que más allá del horror que uno pueda cometer, siempre existe y está la posibilidad de reivindicarse y de tomar la decisión de querer hacer las cosas bien. Recuperé tiempo con mis hijos, que para mí son lo más valioso que tengo. Y bueno, demostrar eso, de que la vida continúa, de que no todo es fútbol y eso, ¿verdad? Pero en la medida que pueda, siempre voy a dar el 100% en todo lo que haga, no solamente en el fútbol. Y bueno, eso quiero transmitir. Así que nada, estoy muy contento, muy feliz de estar nuevamente en el país y de poder transmitir eso, ¿verdad? Transmitir como realmente Dios nos da segundas oportunidades. Agradecido por este momento, Tito, y un mensaje para el hincha auriazul que te está escuchando del otro lado. ¿Para qué está este luqueño para este semestre? No, que vamos a dar pelea, que se entusiasme con nosotros, que apoye, que acompañe, porque realmente van a ver un equipo comprometido, un equipo que va a dar todo en la cancha para que Luque esté siempre en lo más alto. Muy amable, que sea con éxito. Gracias, Tito, por este momento. Abrazo. La pelota para el Tito Torres. Viene buscando el Tito, ganó. Se mete el Tito Torres. A ver, levantó, tiró. Cabezazo. Gol, 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 gol. Gol. Del Sportivo Luqueño Ferreira. Ferreira llega con golpe de cabeza. Con golpe de cabeza saltó Marcelo Ferreira, el centro del Tito. El Tito Torres colocó el centro sobre la izquierda, llegando de cabeza el 7 Marcelo Ferreira. De Torres a Ferreira, sabe cómo está la cosa, pasa a ganar el Sportivo Luqueño. Luqueño 2, Sol de América 1. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Muy bien, allí estaban las palabras de Iván Tito Torres en charla con los compañeros después de la victoria del conjunto del Sportivo Luqueño frente a Sol de América. Me parece que de a poco va retornando, hay mejoría en la lumínica en el norte del país, en Pedro Juan Caballero, donde está demorado el fútbol, ganando por ahora Cerro Porteño con el golazo que marcó Fernando Fernández, Carlos. Sí, sin jugar bien. Comenzó relativamente bien, generando 2 llegadas en los primeros 8 minutos. Después perdió el control de la pelota. Se fue animando el equipo de 2 de Mayo, que yo creo que adolece de lo mismo. Cuando uno ve la configuración y analiza el perfil de su futbolista, uno ya tiene una idea de lo que puede pasar en el partido. Cerro con Carrascal y Morel no puede ganar en intensidad cuando no tienen la pelota. Son 2 jugadores que te pueden mover bien el balón. Entonces, si vos tenés jugadores de esa característica, cuidá la pelota, jugad y desarrollá el fútbol dentro de esas posibilidades. Así como te cuesta recuperar, que le cuesta al equipo rival, también eso. Y a la 2 de Mayo le pasó lo mismo con Cornet y Domínguez en la mitad de la cancha. Y entonces no tiene en la mitad de la cancha jugadores que dificulten el traslado, la transición de juego que pueda elaborar el equipo rival. Y a pesar de eso, no hubo muchas situaciones. Pensé
antes del partido que íbamos a ver un juego emotivo, con muchas situaciones por el perfil, por el orden que tiene, porque mueve muy bien la pelota 2 de mayo, tiene un criterio para hacerlo, no es un equipo electrizante, que es lo que más te llama la atención o te agrada de sobremanera, no es de ese estilo, pero tiene un orden prolijo a la hora de mover el balón y se fue adueñando sin generar muchas situaciones. Una pelota cruzada fue lo más riesgoso que hizo en un partido que, repito, de poco combate, y donde el árbitro decidió pitar cualquier contacto en un partido que no tuvo nada de intensidad, y este golazo que cambió un poquito la historia de Fernández a los 38 minutos de la primera etapa, en una definición al estilo de Ferfer, en verdad tiene esa clase y lo aprovechó muy bien el espacio que le dejó Barreto para poner el 1-0. Muy bien, señores, estamos esperando el retorno tanto de los futbolistas del 2 de mayo de Cerro Porteño. 20 minutos ya prácticamente paralizados, Gerardo, ¿eh? Sí, ahora 22 en total ya el partido demorado en el Río Parapetí de Pedro Juan Caballero. Con victoria de momento de Cerro Porteño 1-0 en el norte del país. Ganando el conjunto azulgrana con el tanto de Fernando Fernández Darío. Los lunes en Farmacia Catedral arranca con energía hasta 50% de descuento en vitaminas y suplementos. Contigo Money 20% de descuento en tus compras. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo, puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Solicita tu crédito Pymes con Bancoop. Tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Bancoop crece desde la raíz. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia en invierno. Redes sociales @LuomoPY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Jornada 18 de la intermedia, ahora 33 de la primera parte. Guaireña con doblete de Carlos Lito Duarte le está ganando al comprometido equipo de Colegiales en Villarrica por el marcador de 2-0. Bien temprano en el inicio de la jornada futbolera, la intermedia, Tembetaré, que está ahora segundo y cerca del ascenso de local en Villa Lisa, le ganó a Resistencia 1-0. Los lunes recorre por más con menos con Cele Itaú hasta 15% de descuento con tarjetas débito Itaú Mastercard Contactless, el mejor por lejos. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, número de lote, tu botella, y gana con vino Santa Elena. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujeres, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal. Calidad Papasa. Muy bien, señores, seguimos aguardando, seguimos esperando la presencia, el retorno de los equipos al campo de juego. En problemas con una de las torres allí en el norte del país, con la victoria de momento de Cerro Porteño con el tanto de Fernando Fernández 1-0. Con este partido se va cerrando la jornada número 2 del torneo clausura. Recordando que Cerro va a regularizar de la fecha 1 el día jueves, cuando de local reciba en la Nueva Olla al conjunto de Ameliano Darío. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Allemí, Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Niembé. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación, tenés la oportunidad. Aprovecha julio y agosto, informate al 218-4000. Caja Mutual. Vení, divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, gran liquidación por aniversario el 31 de julio. Sorteamos una fantástica camioneta 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Ahora sí, me parece que ya está funcionando la lumínica. Está el árbitro del partido de vuelta, Carlos Paul Benítez, con Eduardo Cardoso y Félix Arzamendia, sus asistentes. Todavía no regresaron los equipos al campo de juego. Ahora sí, está Cerro, también el 2 de mayo, activando de vuelta la parte física para entrar y completar la primera mitad, la primera etapa, con el gol de Fernando Fernández. De momento, Cerro gana 1-0. Va con la tecnología EcoEP, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre así, filetes, lomitos y más. Pechugón, a todos les gusta. En Koala por Julio, comprando un somier de la línea Plus, premio no superior, la cabecera es el regalo. Ingresa a koala.com.py. La Ferre se acerca a Bosca Peno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Caseramón, Gómez Caballero. Si cierro, sabes bien que tenemos en la Ferre. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Y mínimo se va a esperar entre 5 a 7 minutos para que continúe la primera etapa. Ganó entonces el elenco de Tembetaré 1-0 a Resistencia. Guaireña va ganando de local ante Colegiales por ahora, Gerardo. Sí, señor, doblete del experimentado, el interminable Carlos Lito Duarte, el hombre de 41 años, doblete de él para Guaireña, que de local está superando 2-0 a Colegiales, bastante comprometido con el descenso, yo diría que con la soga al cuello, para bajar nuevamente a la primera B Metropolitana Casal. Colegiales hace mucho que no gana, ¿eh? Sí, tal cual. Comenzó con Britos como entrenador. Y su ayudante Marino Duré, y justamente. fue cambiando. Sí.
Momento crítico entonces de Colegiales dentro de la intermedia. Señores, en instantes continúa el fútbol en Pedro Juan Caballero. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, Pavic, organización Centro Industrial de Billetano y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.do.py. Depende neta y exclusivamente de Carlos Paul Benítez para que esto vuelva a proseguir, porque los equipos vuelven a activar en la parte física. Señores, la charla de Felipe Jiménez allí con los asistentes de Manuel Jiménez, el entrenador de Cerro Porteño. Ahora sí todo indica, todo apunta de que va a continuar la primera parte. A los 38 se frenó con el gol de Fernando Fernández. Gana por ahora Cerro 1-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC laminados y más. Seguimos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Con Comes y para acceder al crédito de consumo con tasa de interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Cuotas de 23.000 guaraníes por millón. Llámanos al 248-8000. Comes y para tu mejor opción. Mañana, última fecha, fase de grupos de los Juegos Olímpicos. Fútbol masculino, 9 de la mañana, República Dominicana ante Uzbekistán. Mismo horario, 9 de la mañana, España ante Egipto. A las 11 horas se van a enfrentar Ucrania, Argentina, Marruecos, Irak. Luego, a las 15 horas, Nueva Zelanda, Francia. Estados Unidos ante Guinea. Israel, Japón y Paraguay ante Malí. Muy bien, va a continuar, señores, el partido. Está ganando el conjunto de Cerro 1-0. 2 cambios prepara el cuadro del norte del país. El equipo de Felipe Jiménez va a proseguir el fútbol en Pedro Juan Caballero. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Atención, Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este llega la Feria Petersen con descuentos imperdibles. 1, 2, 3 y 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info @Petersen.py. Señores, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Camiseta 29 para el volante Jesús Llano, volante ofensivo Franco Costa, camiseta 15 se fueron Matías Cáceres y Brian Ayala en el cuadro del 2 de mayo. Prosigue el fútbol, está ganando Cerro 1-0. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido, vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Llegó la Feria 220 Luminotecnia hasta el 31 de julio. Visita cualquiera de nuestros locales hasta 50% de descuento. Luminotecnia, crecemos juntos. La pelota le va quedando a Castro sobre costado izquierdo, jugando por abajo para Franco Costa en su primer contacto con la pelota. Se viene el 2 de mayo que quiere empatarlo antes de que termine la etapa inicial. Al piso va Ruiz Díaz, tiro libre en ataque, infracción de Enzo Jiménez, tiro libre que corresponde al equipo del 2 de mayo. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrilleros Pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, teja, gramos, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La pelota le va quedando a Sosa, mitad de campo. Sosa jugando por Baco para Llano. Llano se mete en terreno de Cerro, costado izquierdo. La pelota para Castro. Castro juega por ahora con el zaguero Adorno. Levanta la pelota. Se va metiendo Franco Costa. Intenta llegar a la pelota, pero no puede. Cornet. La marca en el fondo de Brot, el zaguero de Cerro. Juega la pelota para Rodríguez. La marca, la cobertura de Barreto. La salida del equipo del 2 de mayo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Con las motos Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinto. El balón de Franco Costa. Levanta la pelota Cabañas. Balonazo largo al vacío. No está nadie de Cerro. El que aparece de manera solitaria, Servín, el arquero del 2 de mayo. Juega rápido el balón con Castro. Comienza la salida del 2 de mayo desde el fondo. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, la ganarlo cambia todo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Robbie Locker. Más donde estés indica corre. 2 de mayo 0, Cerro 1. Y su seguro, Chaco. Con el gol de Fernández de momento, Cerro comienza a sumar de a 3 en el torneo clausura. Tiro libre para el Ciclón. En la intermedia jornada inspirada para Carlos Duarte. Triplete para él a los 35 de la etapa inicial. Con 3 goles de
Delito Duarte, Guaireña golea Colegiales 3-0. Llano al piso, falta de Fernando Fernández sobre el volante del 2 de mayo, tiro libre, juega rápido. La pelota para el capitán para Domínguez, se complicó, pierde ante Franco Costa. Recaptura desde el piso, Castro levanta la pelota en terreno de Cerro. La marca en la salida de Cerro, Denso Jiménez. El balón le va quedando por ahora a Adorno. Adorno por bajo para Sosa. Sosa distribuye por derecha con Barreto, sale el 2 de mayo. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Cornet al piso, falta y tarjeta me parece es para Cabañas. Amonestado Cabañas en Cerro Porteño, el primero en el partido, tiro libre que corresponde al equipo norteño. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, que empeña, seguro empeña La Plata. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. ¿Era para tarjeta? No, la vara muy alta. A partir de ahí podemos analizar cuándo va a sacar la tarjeta el árbitro del partido. Con falta que en la disputa de la pelota, es cierto, el brazo muy extendido, muy arriba. Eso nadie puede medir en las circunstancias del partido. Hay que entender un poquito el juego también. Está cargando los de mayo al centro, pelota arriba, despeja Brod, va recuperando la pelota al conjunto norteño, 41, casi 42 de la primera etapa. Cornet tiene el control de la pelota, encara sobre la banda derecha, mete pase al medio, allí tiene, Llano distribuye, juega por abajo con Domínguez, 2 de mayo buscando el empate. Atención, en Capital llega la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetros 21 y medio. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Resbala y recaptura la pelota. Alfonso pierde ante Cabañas. Sale Rodríguez disparado en ataque. El esférico le va quedando sobre costado izquierdo el brasileño Brod. Saca Alfonso la pelota a un costado cerca de banderín lateral para el Ciclón. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Está ganando Cerro en el norte 1-0. Los lunes aprovecha con Puntos Parma y la cooperativa universitaria hasta 35% de descuento en tus compras con tarjetas crédito universitaria. Aprovecha estos beneficios con la universitaria. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Va Cerro con Enzo Jiménez, pica bien por la derecha, la pelota le va quedando a Iturbe, coloca centro, balón al área, atento el arquero, controla bien Servín y va a quitar desde el fondo para el equipo del 2 de mayo. Los lunes de julio subite al podio los campeones de la calidad, 20% de descuento en Diesel Podium a través de Petrobras. Premia con tarjetas de crédito y débito todos los bancos. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Novetal Exceso Sur. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Barreto toma dominio de la pelota, levanta el esférico en campo de Cerro, la búsqueda va Ruiz Díaz, golpea de cabeza, bajó para Alfonso, otra vez para Ruiz Díaz. El 9 encaró, escapó de Brod. Atención, la pelota dentro del área para Cornet, intentó Llano. Saca Báez como puede, el rebote le favorece el capitán de Cerro Iturbe, tocando la pelota sobre la banda derecha, le va quedando la pelota Enzo Jiménez con Carrascal, con Morel, toca Carrascal para el Ciclón. Con baterías Parta tenés mayor duración y más fuerza de arranque, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yurico Baterías Parta, un golazo. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía. Midea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Falta de Carrascal que se toma de la cabeza como no creyendo la determinación del juez. Le dice Enzo que fue a la pelota a Carlos Paul Benítez que pita infracción y estilo libre peligroso para el 2 de mayo, Carlos. A mí normalmente me gusta Carlos Paul Benítez como arbitraba. Hoy, y ya lo dijimos durante la transmisión, está pitando cualquier contacto, el menor. Así que este tenía que pitar, si miramos cómo entró. Es el nuevo Carlos Paul Benítez, prefiero el viejo. Este de hoy no me agrada. Es decir, entró en la línea de los referees que pitan el menor contacto y tarjetero, porque la tarjeta de Cabañas tampoco se justifica. Pero repito, hoy cualquier contacto pitó, así que este tenía que cobrar, reclamaron los jugadores de Cerro. Este Paul Benítez a mí no me convence. Tiro libre peligroso luego de esta acción, marcamos el tiempo de juego, señores, cabecera del área. Arias pide 4 en la barrera, le va a pegar a la pelota Franco Costa con la pierna derecha, apunta Cornet, tira, barrera, no pasó nada. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, primera etapa, Robbie Logran, más donde te indica Jorge. 2 de mayo, 0-0-1. Y su seguro, Chaco.
clausura. En el pecho pegó esa pelota en Morel, que está sentido, se va recuperando. Salida que corresponde al Ciclón. Mil Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Chortibí, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Carlos. Es lindo nuestro fútbol, ¿no? Marcamos a los laterales, pero no tenemos laterales para jugar en la selección nacional. Cuando vamos a patear un tiro libre, colocamos el jugador que se tira en el piso porque somos grandes shoteadores y hace años que no vemos algún gol de tiro libre de vez en cuando. Como si tuviéramos grandes shoteadores. ¿Sabés lo difícil que es pegarle a ras del piso? Además, no sabés si la barrera va a saltar o no va a saltar. Con punta de pie ya podría solucionar ese inconveniente. Porque si pones uno es porque si le pega por arriba casi seguro que te hace un gol. O si no, ¿para qué lo haces saltar? Pero en fin, son las cosas que copiamos sin saber o sin tener los argumentos para decir eso también es válido para nuestro fútbol. Está ganando Cerro 1-0, se juega hasta los 47. En Argentina, Tigres de local se impuso 2-1 a Riestra en el equipo local a los 52. Plaza Armó ha cambiado por lesión en la visita. Walter Rodríguez entró a los 70. Hablando de Rodríguez, carga Cerro, puede estar el segundo Rodríguez dentro del área. Cayó, no hay falta. Buena marca en el fondo de Barreto. Tiro de esquina que corresponde a Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Buena habilitación de Fernández, girando, le da un pase para que vaya directo al gol. Lo alcanzaron desde atrás Barreto, que lo comenzó a seguir, lo trabó oportunamente, le faltó decidirse, confiar en su velocidad, cuidar la pelota y sacar mejor provecho de esta situación a Derlis Rodríguez. Le va a pegar Carrascal, Cerro busca el segundo. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Vino el centro, Domínguez duda, no lo aprovecha Báez. Saca la pelota al arquero desde el fondo. Hablamos de Carlos Servín. Se está yendo la etapa inicial. Levanta la pelota Franco Costa, pierde el esférico ante la presencia de Fernando Fernández, autor del gol con el cual Cerro va ganando 1-0. Irrumpe por el medio, pierde Iturbe, recupera desde el piso, no hay falta. Iturbe vuelve a perderla, para atrás con Carrascal, toca la pelota Cerro en su terreno, no hay tiempo, señores. Final de la primera etapa, final de la primera fracción en el norte del país, en Pedro Juan Caballero, en el complemento de la fecha 2 del clausura. De momento gana el Ciclón, gana Cerro, 2 de mayo 0, Cerro Porteño 1. Relató Jorge Casal. Se van los protagonistas a la zona de vestuarios. Está ganando Cerro 1-0, consiguiendo por ahora su primera victoria dentro de la competencia en su primer partido. Comentario intermedio de Carlos Alberto Quiso en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Ciudadela 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mi punto de vista o mi vara para medir el rendimiento del Cerro, me tengo que quedar con lo que mejor vi de este Cerro de Manolo. Y fue la primera etapa frente a Paranaense en el partido de La Hoya. Eso fue lo mejor del Cerro. En ritmo, en dinámica, en intensidad y sobre todo en el fútbol vertical. Después de la frustración de no seguir en la Copa Sudamericana frente a Paranaense, que tampoco jugó bien, fue tímido, no se animó. Hoy era para verlo. Comenzó 8 minutos generando 2 remates, pero no como producto de ese mismo fútbol que nos había insinuado en aquella primera etapa, sino más bien que encontró esas situaciones para generar esa sensación. Después fue perdiendo el control del partido y sobre todo el control protagónico que tiene que tener como equipo dentro del campo de juego. Está bien que espere, porque no tiene el perfil para salir a atacar o para presionar arriba, porque es lento en el retroceso, que no es lo mismo que ser lento sus jugadores, que son sus 2 centrales sobre todo, pero eso se tiene que, o se dibuja achicando los espacios, dando pasos atrás. Así se soluciona ese problema de la falta de velocidad, a no ser que te agarre en campo descubierto, en una contra, porque te lo mandaste arriba y es muy difícil. Fue el 2 de mayo que se fue adueñando un poquito más del trámite del partido, tratando prolijamente la pelota, pero como a todo equipo en el fútbol paraguayo, en esos 20, 30 metros finales nos cuesta un montón. Terminamos casi siempre dividiendo. ¿Qué significa dividir? Levantar la pelota buscando el cabezazo
del centro delantero, que gane en esa batalla con sus dos centrales. A veces pone uno, todo el partido el 9 juega en inferioridad numérica, porque todos los equipos tienen normalmente dos centrales, algunos hasta tres, entonces es muy difícil que gane, pero ese es el fútbol que vemos casi en todos los partidos y en todas las canchas en el fútbol de nuestro país. Y 2 de Mayo, que tocaba bien la pelota, que abría bien por el costado, que entregaba la pelota en el pie, prolijo en eso, no tenía profundidad, no tenía desborde y no generaba situación de riesgo. Y nos vamos después de esta primera etapa con esa sensación, que no generó situaciones propicias, a excepción de un remate a ras del piso de Brian Ayala, que Ruiz Díaz quiso desviarla, no pudo, no cerró Cáceres en el segundo, como la única llegada. Pero después no vimos un desborde ni Alfonso por derecha ni de Barreto por esa zona, que son los que cubren al andarivel derecho, y lo mismo podemos decir de Castro, y cuando estuvo Ayala por esa zona tampoco hemos conseguido o tampoco conseguían esa posibilidad de llegar, a pesar de los enormes espacios, el enorme espacio que dejaba Enzo Jiménez en esa zona. Eso es lo que representa o lo que nos mostró el 2 de mayo. Prolijo para tocar la pelota al pie, pero sin hacer daño, sin buscar ese balón que es fundamental para causar con por lo menos incomodidad en el equipo rival, de buscar penetrar detrás de la última línea para incomodar y para tratar de generar por ese mal retroceso que tiene todo equipo cuando corre mirando hacia su propio arco alguna situación que le facilitara alguna chance para marcar. El partido se perfilaba para el 0-0. Cerro ya ni arrimaba peligro. Dentro de la narración del juego, el mismo Jorge Casal había manifestado, se lo ve muy solo a Da Costa, que a los 15 minutos tuvo su primera participación. Sí, el centro delantero de Cerro a los 15 minutos toca por primera vez la pelota en serio, es decir, de una maniobra, tirando un caño, habilitando a Fernández, que ahí se diluye, pero fue su participación más importante y había transcurrido una sexta parte de lo que es el partido de fútbol. Para darle una idea de lo que era el fútbol de ataque de Cerro. No tiene velocidad y no va a tener. Primero porque Iturbe hoy se convirtió en lanzador. Uno podía decir, juega a modo Carrizo, es decir, de lanzar la pelota. Y cuando lanza la pelota, que tiene buena pegada, no vamos a discutir eso. ¿Puede hacer eso? Sí, claro que puede hacer. Pero Cerro lo necesita en otra tarea, Cerro lo necesita en otra función, y eso también se debe encargar el entrenador. Es decir, de decirle al futbolista, hoy te necesito en esta función, hoy te necesito en esta tarea que pueda desarrollar el futbolista. No le podés pedir algo que él no pueda hacer. El Cerro hoy necesita al Iturbe que cambie de ritmo explosivo para sacar ventaja por su andarivel, y eso no se vio. Tal el caso, como juega tan atrasado y no se presenta, y uno puede decir, y atiendan bien este detalle, Cerro jugó más por izquierda que por derecha. Y uno dice, y repasa el partido mentalmente, y van a estar de acuerdo, sí, jugó más por izquierda que por derecha, es verdad. La pregunta es ¿por qué? Si Iturbe está más hecho que Rodrigo, Enzo Jiménez está más hecho que Benítez. Y entonces, ¿cómo se explica que Cerro haya decidido jugar más por izquierda que por derecha? Y acá viene la explicación simple y sencilla. No es el que tiene la pelota el que marca por dónde tenés que atacar. Son las opciones de pase. Como Iturbe juega atrás, y muchas veces atrás hasta del volante central o de los dos volantes internos, porque tiene que cooperar en la tarea defensiva, cuando levanta la cabeza Carrascal o levanta la cabeza Morel, cuando recuperan la pelota a la cercanía del área de Cerro, Iturbe está igual a la misma altura de ellos, entonces no puede buscar la pelota en ese vacío, en esa zona de nadie, que es el costado, uno de los costados de la línea defensiva del 12 de mayo. Entonces, si uno tuviera un tipo veloz arriba, por eso muchas veces decimos que uno de los dos puntas debería de picar, es lo ideal. Entonces tenés la noción o tenés la posibilidad de meter la pelota, y el que está por el medio, el picador, puede caer al costado y te da una opción de pase. Con la característica y el perfil de Da Costa y de Ferfer, esa posibilidad se diluye, porque Fernández, si cae al costado, va a venir a pedirte pelota al pie, no te va a pedir pelota en el vacío, porque ese es su perfil.
Entonces no le podés pedir lo otro, porque si le pedís lo otro, aunque él intente hacer, va a arrancar tarde y generalmente va a llegar tarde a esa pelota, que ya sea de Morel o que ya sea de Carrascal. Cuando estos dos se den cuenta que las veces que tiran largo siempre llega tarde, van a decidir no tirar más, porque la gente va a pensar que lo que se equivocan en el pase son ellos y no el que tendría que marcar el pase y ganar esa posición o ganar esa pelota. Todos esos detalles hay que cuidar. Entonces, dentro de ese juego, el 0-0 parecía que le quedaba bien al partido. No veíamos por dónde, a pesar de la poca marca que ejercía el equipo de 2 de Mayo, tanto por derecha como por izquierda. Es decir, no era una defensa expeditiva, fuerte, dura, que no te dejaba pensar. Dentro de ese partido, para que yo diga esto, podemos mencionar 4 o 5 desbordes o llegada de Cerro por el costado izquierdo, con el pase simple y sencillo de hacerle las espaldas al lateral a Rodríguez, y como nadie le presionaba a Rodríguez, este alargaba la pelota y parecía un gran pase. Era simple, sencillo, es cierto, pero facilitado enormemente por la tarea del 2 de Mayo, y este cruzaba a Benítez y después cruzó también Cabaña, que lo había reemplazado, para generar cierta sensación de riesgo o de peligro para el equipo de 2 de Mayo. Dentro de eso se desarrolló el juego, y dentro de esas posibilidades de un lateral, porque la jugada surge en un lateral, ahí pivotea muy bien el jugador da Costa, que aguanta ese lateral y gira. No es que le ve, que ve y le pasa, sabe que alguien tiene que ocupar esa zona y tira esa pelota buscando un compañero en ese forcejeo, donde parecía que él perdía la pelota porque no está bien en el aspecto físico, y se le escapaba ese balón y encuentra a Fernández. Ahí le pasa a Cabañas otra vez a la espalda, y para mí equivocadamente Barreto, en vez de presionarlo a Fernández, retrocede, tratando de evitar el pase para Cabañas, que era una opción para Fernández, y ese segundo de duda de Barreto aprovecha muy bien Fernández para colocar la pelota dentro del arco con un muy buen remate colocado para poner el 1-0. Eso no fue producto de un mejor juego de Cerro, fue producto del talento de Fernández, que le da por ahora parcialmente esta victoria de Cerro. Y aquí me quiero detener de vuelta en algo que noto. Me puedo equivocar, pasó a los 38 minutos, y voy a hablar solamente de los 9 que se jugaron después, porque se reanudó con 7 minutos que faltaban más 2 de alargue. Estoy hablando de los 9 minutos. Cerro entró a partir del 1-0, que fue cuando hubo el apagón, y dentro del vestuario salió con la idea de que el 1-0 está bien. Cuando pensaba que Cerro, por una necesidad de dar una imagen distinta, una imagen convincente, iba a salir con orden, sin desordenarte, por supuesto, sin locuras. Todo eso se debe de entender, no hay necesidad ni de decirlo, pero lo digo para que no malinterprete. Que Cerro iba a buscar el segundo porque Cerro, porque encuentra facilidades y va a tener facilidades. Es decir, seguir buscando el segundo para asegurar tempranamente una victoria que lo va a poner muy bien con los resultados que se dieron. Porque muchos pueden decir quiénes son los candidatos: Guaraní, Olimpia, Libertad y Cerro, para la gente, digo. Entonces, perdió, Olimpia no ganó, Libertad perdió. ¿Qué más motivación tenés de dar una idea o una sensación a tus hinchas después de haber quedado fuera de competencias internacionales? Una buena presentación. Cerro comenzó a demorar los laterales, jugó desplicentemente, ya nadie pica. Es decir, entró a jugar el partido dentro de la comodidad que le permite el partido en sí, eso es verdad, pero independientemente a esto, vos tenés que encontrar todavía un nivel de rendimiento, un nivel de funcionamiento acorde a la exigencia para ir convirtiéndote a través de ese rendimiento o de ese funcionamiento en el gran candidato a ganar el campeonato. Uno no gana el campeonato en la última fecha, uno comienza a cimentar la obtención de un título apenas iniciado, y Cerro tiene esa chance. Por eso esos 9 minutos que faltaban para culminar esa primera etapa me llama la atención de cómo la terminaron jugando. Cuando tienen posibilidades de buscar, porque hay muchos espacios en el esquema que planteó Felipe Jiménez para enfrentar a Cerro.
Es decir, es una esquema que le puede ser útil, hasta puede empatar o ganar, pero iba a correr, ocurrió este riesgo que a esta altura del partido debe estar preocupado y debe entender posiblemente que se haya equivocado en la estrategia o en el pensamiento de cómo debería jugar a Cerro, porque a los 38 minutos, hasta uno puede decir aprovechó la pausa. Sí, por supuesto, porque hay más tranquilidad para analizar la jugada, o si no al medio tiempo, si se mantenía 1-0 y se iba a mantener, porque no ofrecía mucho en materia de ataque el equipo local, iba a producir los dos cambios. Pues si cambiás los 38 minutos es porque no te resultó lo que vos pensabas hacer del principio. Si vos te imaginás un partido y no se dio ese partido que él se imaginó, por eso tuvo que cambiar 2 jugadores a los 38 minutos. Muchos aquellos que pensarán fue producto que ya descansa, sí, le dio más tiempo para hacer frío, para pensar con mayor anticipación, con mayor tiempo. Eso todavía juega más a razón de que él se dio cuenta que su equipo no funcionó con el esquema que planteó. Le faltó gente, le faltó agresividad, le faltó llenar mejor la cancha, dio demasiadas facilidades para que le lleguen. Repito, Rodríguez sin ningún esfuerzo, solo proyectando o atajando o conduciendo la pelota o parando la pelota, encontró 3 o 4 veces para alargar por el costado izquierdo para que llegue el lateral, y el lateral de Cerro termina cruzando, que no llegó a destino de otra cosa, pero son sensaciones de gol. Quiere decir que no está sólido defensivamente, quiere decir que te sobrepasa la marca en la mitad de la cancha para que Rodríguez reciba esa pelota y genere. Es decir, me pueden decir Iturbe no, y ya le expliqué por qué Iturbe no. Dentro de esa línea se desarrolló el partido en este 1-0 parcial de Cerro, que no ofreció mucho, pero que terminó ganando con ese golazo de Fernández, con un 2 de mayo, prolijo en el trato de pelota, pero sin fortaleza o sin fuerza en línea de ataque, y Cerro dependiendo por ahora del talento de Fernández para marcar la diferencia en este su debut en este campeonato. En el torneo de la división intermedia, a punto también de arrancar la segunda parte, con triplete de Carlos Lito Duarte, el futbolista de 41 años, Guaireña, de local, está goleando a Colegiales por 3-0. Esto con relación a la intermedia, Casal. Bien, Gerardo. Señores, los dos equipos dentro del terreno. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, así que Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Sin variantes, señores, recordando que en la primera etapa sí cambió Cerro y también el conjunto del 2 de mayo con el dilema de la lumínica que se mejoró, señores. Comenzó el segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. La pelota, la salida de Sosa. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Isuzu tampoco. Mis caminos, mis reglas, agenda tu test drive. Representa Automotor. Pelota, señores, córner, pero para mí era saque de meta. Reclamó allí en el fondo Báez. Está enojado Báez, reclama al juez, tiro de esquina. Franco Costa, córner para el equipo de los de Mayo, Darío. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El córner de Franco Costa, córner, señores, pelota arriba, saca la defensa de Cerro con Brod, el rebote le va quedando por ahora Cornet, baja de cabeza, le queda la pelota 20 de terreno, Sosa retrocede todo con Domínguez, vuelve a comenzar desde el fondo los de Mayo. El día jueves pendiente, fecha 1 a 18:30 horas, Cerro local, la nueva olla ante Ameliano, y luego... Aguárdame, Darío, que Cerro contragolpea, segundo en camino de Iturbe, vino, está solo, está el arquero, Serdín, señores, termina sacando el segundo al capitán de Cerro, que imprimió velocidad. Gran pase de Rodríguez, se metió en diagonal Iturbe, de derecha a izquierda le pegó con la zurda y salvó al arquero Serdín Cardo. Quiso salir jugando. Domínguez había quedado en el córner como último hombre. Se apoyó en Llano, que tocó mal, ganó Cerro la pelota, le metieron en profundidad, arrancó Iturbe por la zona del medio. 30-40 metros de corrida. Anunció demasiado el remate, intuyó Servín, desperdició Iturbe la posibilidad del 2-0 para Cerro. Chance clarísima para Cerro, viene el córner, no pasa nada, saca la defensa y el que contragolpea ahora es Alfonso. Está en terreno de Cerro, escapó de la marca, señores de Cabañas, pone la pelota allí para Lleno, cabecera del área, apunta, va a sacar el disparo, vino, empate en camino, está el arquero, rebote el arquero, fuera. Señores, Alfonso disparó, salvó el arquero Arias.
El rebote le queda, el gol prácticamente en el punto penal a Ruiz Díaz. Fusiló y la pelota pasa por encima del travesaño. Esta vez el contragolpe del cuadro norteño y desaprovecha Carlos. Buena jugada el 2 de mayo, prolijo en el trato de pelota. Le dieron por el costado izquierdo Llano, que fue protagonista, el que había cometido el error técnico en la jugada de Iturbe. Esta vez recibió a Alfonso en el punto penal. Remató de un puntín, pegó en el pecho del arquero. De rebote, Ruiz Díaz desvió y la pelota se fue por línea final. Estuvo cerca Cerro del segundo. En la réplica, 2 de mayo, cerca del empate. Otro partido. Señores, otra temática en esta etapa complementaria. La indicación es Manolo Jiménez, tiro libre para Cerro. El comentario de Carlos Quis es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibetálame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Luego del partido pendiente de Cerro Emiliano, por la fecha número 3, el día viernes 2 de mayo visitará Tacuaré en cancha Triniense, 5:30 de la tarde, y Cerro el domingo 4 de agosto, 18:30 horas en la nueva olla ante Luqueño. 3 tenemos de la etapa complementaria, gana el Ciclón 1-0. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Busca tu Kit Portín en tu punto de venta favorito. Recordá, sin Portín no es Carrulín. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Sigue ganando 3-0, ¿verdad? Del equipo de 3-0, sí señor, con triplete de Carlos Duarte, Guaireña 3-0 a Colegiales. Muy bien, esto en la intermedia, en el complemento, señores, en el cierre de la jornada 18, Recoleta en la punta, segundo para Tembetarí, división intermedia. Saca Báez para Cerro, saque de costado finalmente para el equipo local. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Paso, Control Los Duar, Indose Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. La pelota en poder del cuadro norteño que va por el empate, ya tuvo una chance clarísima con el disparo de Alfonso y el rebote de Ruiz Díaz. Cerro también tuvo la posibilidad de ampliar con Iturbe, que terminó sacando Servín. El balón le va quedando Domínguez, capitán de equipo. Va sobre costado zurdo, deja para Castro. Castro toca la pelota sobre la presencia de Franco Costa. Baja para Ruiz Díaz, mete la pierna Brod. Saca Morel para Cerro. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota en poder de Sosa. Sosa lanza sobre la banda derecha, aparece Barreto, cruzó mitad de terreno, juega por abajo para Elías Alfonso, carga sobre la zona derecha el equipo norteño, la cobertura pero con falta. Infracciones de Brod, tiro libre que corresponde al 2 de mayo en ataque. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Robilo, ganan más escritos de este sin indica, 2 de mayo 0-0-1. Y su seguro, Chaco. Está ganando el Ciclón en el norte 1-0. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. En Copetrol, los mejores precios en combustible, superaditiva 6.640 guaraníes. Diésel Gogo aditiva 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. Alfonso, el disparo, pasó cerca del poste izquierdo de Martín Arias. Vuelve a llegar el 2 de mayo, que mejoró notablemente en esta segunda etapa, Carlos. Buena jugada de Ruiz Díaz, descargó muy bien tras el troque de Adorno de primera hacia el costado izquierdo. Ahí apareció Castro, cruzó muy bien al segundo palo, remató a Alfonso cerca del primer palo del arquero Arias. Volvió a llegar el equipo local. Sigue ganando Cerro 1-0. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, accesorios de la marca Queco, Santepo, Citrón y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Llega a Asunción el Bambino Pons con anécdotas de la Premier y del fútbol mundial. Jueves 1 de agosto, 20 horas en Boticario Bar Lilio, esquina Bulnes y Malo. Ventas de entradas en tuti.com.py, es una producción RPM. Intenta bajar de cabeza Franco Costa, el futbolista brasileño que viene del Bolívar de La Paz. Señores, balón al piso sobre la zona de Fernández. Pita infracción Carlos Paul Benítez. La falta sobre el futbolista de Cerro Porteño. Me parece que es el propio Costa. En realidad es Rodríguez el que está en el piso. Es la quinta vez que cae Rodríguez. Sí, no pasó absolutamente nada. Tiro libre para Cerro. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. En Colombia, minuto 78, el equipo de Gustavo Florentino Deportivo Pasto de local está venciendo 2-0 el Deportivo Pereira. Señores, va el pelotazo largo para Iturbe, encara Iturbe, resbaló cuando iba en diagonal frente a la marca de Castro, que aprovecha dicha situación para despejar desde el fondo. La pelota le va quedando ahora a Adorno, casi resbala, saca como puede Domínguez, otra vez con Adorno, eleva con la zurda, balón que toma vuelo con destino de Llano, el volante ofensivo, mete la cabeza Fernández, va recapturando por el medio Franco
Franco Costa inicia la salida de los de Mayo. El comentario de Carlos Quis es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Ello fue su Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Cibetela 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Comienza, señores, la tercera fecha del clausura el viernes con Tacuarí 2 de Mayo. Sol recibiendo General Caballero. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Busca tu kit Fortín en tu punto de venta favorito. Recuerda, sin Fortín no es Carolín. Pásate ya a Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Saque de costado cerca del banderín para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Fútbol chileno, minuto 40 de la primera parte. Palestino de visita y sin Junior Marabel le gana 1-0 a Cobreloa. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Señores, Federico Pachi Carrizo, camiseta 8 en Cerro. Se va Francisco da Costa en el Ciclón. Televisor HD Play de 43 pulgadas Smart, antes cuota 234.000 guaraníes, ahora solo 16 cuotas de 185.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en NTC Boremoy. Carga Cerro, atención, se mete Cabaña, gana fondo de cancha. La marca de Barreto, corner. Sí, señor, tiro de esquina. Es córner para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Se fue felicidad. da Costa, Carlos, la presencia de Carrizo. No tocó pelota prácticamente, participó en la jugada del gol, pero más mérito de Fernández y sobre todo también facilitado por la intuición de Barreto. De cualquier forma, es para tener un poquito más la pelota, digo yo, pero Fernández solo arriba no te alcanza. Hay que ver si no hace otra modificación de meterlo a Iturbe por esa zona y Carrizo a la derecha, pero si hace un cambio de posición nomás, a mí particularmente no me agrada la modificación del técnico de Cerro. Vino centro de Carrizo, despeja la defensa por intermedio de Barreto. El rebote le va quedando Fernando Fernández, autor del gol con el cual Cerro de momento va ganando 1-0 en Pedro Juan Caballero. Alfonso deja botar la pelota en una ocasión, saque de costado que corresponde en su terreno a los de Mayo. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordero con respaldo y garantía de Electropar. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Fernández para jugar de Da Costa y Carrizo para jugar de Fernández. Recuerdo que le dije antes del partido, si tengo que poner detrás de un punto a un jugador, Fernández más que Carrizo. Ahora Cerro deja que Carrizo juegue de Fernández y no le va a ayudar mucho en el juego de ataque. Va Franco Costa, cabecera del área, deja para Castro, pica Castro, avanzan los de Mayo, centro, pega la pelota en la espalda de Enzo Jiménez, tiro de esquina para los de Mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Busca el felicidad. empate el equipo local. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Borqueo. Ferropar S.A., 42 años construyendo contigo. Hoy lunes, Supermercados Stock y Banco Nacional de Fomento te ofrecen 30% de descuento con tarjeta crédito Visa en todos los locales y todas las categorías. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Cargan los de Mayo, centro al área, intentó Sosa, define mal, insiste el conjunto norteño, va por el empate el 2 de Mayo, cae 1-0 la pelota de Domínguez. Domínguez levanta otro centro, la cabecera del área, a la búsqueda del balón, Corner mete la cabeza, despeja Iturbe. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Robilo, canal más este te indica gol. 2 de Mayo, 0-0 Porteño 1. Y su seguro, Chaco. Desde el fondo el capitán de los de Mayo, Domínguez, para el conjunto norteño. Los lunes en Farmacia Catedral arrancás con energías hasta 50% de descuento en vitaminas y suplementos. Contigo Money, 20% de descuento en tus compras. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chaco. Mera Automotor. Carrascal no se complica, retrocede todo para Báez, que saca con la pierna derecha, la pelota viene arriba, tiene destino del Pachi Carrizo, baja el volante argentino. Carrizo tiene el control de la pelota, descargando para Enzo Jiménez sobre la banda derecha, la salida limpia de Cerro. Con Iturbe que levanta, atención para Fernando Fernández, está habilitado. Va a encarar Fernández, no, banderina arriba, todo anulado. Posición ilícita del goleador de Cerro, tiro libre que corresponde a los de Mayo. En Bangkok nunca nos contactaremos para pedirte tus datos personales. Si te ocurre, comunicate rápidamente al 021-325-5000. Bangkok crece desde la raíz. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. El sábado, Guaraní Libertad en el sur del país, en Encarnación Olimpia, enfrenta a Trinidadeense. Los lunes recorrer más por menos con Cel y Tau, hasta 15% de descuento con tarjetas débito y Tau Mastercard Contactless, el mejor por lejos. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Fútbol argentino, 45 de la primera parte. Argentinos y Lanús van empatando 0-0 en el equipo local titular. Ariel Gamarra, suplente Juan Cardoso. Se metió entre los centrales, Cornet casi baja bien, casi controla bien entre Báez y Bro, Carlos.
Y ese es el gran problema, ayer hablábamos de eso, el gran problema del futbolista paraguayo, la recepción, el dominio de balón. Si acá hubiera parado bien, lo hubiera hecho lucir hasta Adorno, que hizo un pase de 40 metros preciso detrás de los centrales, se filtraba por ahí Cornet, que uno dice, técnicamente es de lo mejorcito que tiene 2 de mayo. Pero aquí tienen una jugada cuando uno dice, ¿qué es un jugador de jerarquía? ¿Quién es el gran jugador, el buen jugador o un jugador de fútbol? En esta jugada se sintetiza. El que sabe, el que es un fenómeno, esto te lo mata, recepciona bien y es situación de gol. Continúa ganando Cerro 1-0. En la cancha, Alpecince se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecince, calidad papasa. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alimí. Acceso Sur, casi perpetuo socorro. Niembu. Carrizo con la pelota sobre la zona derecha, todavía en su campo. La persecución por parte de Llanos. Carrizo tiene el control de la pelota, deja para Báez. Eleva con la pierna derecha la pelota por el medio. Baja mal de cabeza Carrascal. Va recapturando la pelota Castro para el conjunto norteño. ¿Qué dice el juez? Que habrá saque de costado en campo rival para el equipo local. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Intentó la salida rápida y Turbe picó larga. La pelota le va favoreciendo Servín, que le terminó ganando en el mano a mano cuando iba Iturbe para convertir el segundo en un contraataque de Cerro Porteño. La réplica casi lo empató Alfonso para el equipo de los de Mayo. La pelota le va quedando a Sosa. Distribuye bien por la derecha, allí aparece Barreto en terreno de Cerro para Alfonso. Se va metiendo Alfonso, deja para Domínguez, capitán de equipo. Va al 2 de mayo, Domínguez 3/4 de terreno. Va a colocar centro, perdió tiempo. Buen pase, atención de Alfonso para Domínguez. Corre Barreto, ganó fondo de cancha, centro al área. Despeja Carrascal, saque de costado cerca del banderín para los de Mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 14, etapa complementaria, buscando la paridad de local. Bajo la tecnología de Coefe, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre así, filetes, lomitos, pechugón, a todos les gusta. Este julio en Cola puedes renovar tu somero living en solo cuotas de 99.000 guaraníes. Llámanos al 588-8300. Renova tu casa con Koala. Sobre la banda derecha, pelota que corresponde al conjunto norteño que lo quiere empatar. Comenzó con otra temática, con otra filosofía en esta etapa complementaria. El conjunto de Felipe Jiménez cae de momento 1-0, ya tuvo sus chances para emparejarlo. Va al centro de Barreto, marca en el fondo. Carrizo perdió la pelota, se complicó. Atención, remate va Alfonso. No puede definir Castro, vino. Tampoco tiene ángulo para el disparo. Insiste el equipo del 2 de mayo. La pelota le va quedando sobre costado izquierdo. Pierde Franco Costa. Termina apagando el incendio desde el fondo. Y turno para Cerro. En Bristol, gran liquidación por aniversario. El 31 de julio sorteamos una fantástica camioneta 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La Ferrencia acerca a Boca Penal, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casero Gómez Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. Casi complicó todo Carrizo en esa intención de salidas del área, Carlos. Quiso salir jugando, perdió la pelota. Estaba bien la intención. Cerro necesita tener la pelota, no perderla cuando recupera. La intención era buena, pero le robaron la pelota dentro del área. Después Castro no pudo dominar cuando podía quedar de cara al gol de aquello que habíamos mencionado un minuto antes, ¿no? La recepción, lo importante que es en la vida del jugador. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Robilo, que nada más esté donde esté, se indica, corre. Señores, 2 de mayo 0, Cerro Porteño 1. Y su seguro, Chaco. Pelota en la salida para el Ciclón. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 o la asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Barreto mete la cabeza, la pelota tiene destino de córner, golpea también de cabeza, pica Alfonso sobre la zona derecha, la marca de Carrascal, el cafetero despeja medias, busca proteger Morel termina sacando como puede, ahora colabora Carrascal, eleva al colombiano, la marca de Domínguez, saca Brot con la zurda, la pelota sobre Carrizo, no puede controlar, irrumpe bien Sosa por el medio para Domínguez juega para Castro, la pelota en poder de Cerro, falta de Carrascal, tiro libre que va a corresponder al cuadro local, Carlos. El partido se juega en cancha de Cerro, es todo de 2 de mayo, es cierto, no genera situaciones claras, pero la sensación es permanente de que en cualquier momento va a tener su chance. Cerro casi no ataca porque no tiene posibilidades de contraatacar, Iturbe está muy atrás, Rodríguez ya no aparece y Fernández solo no va a ganar en velocidad. Va el tiro libre, pelota arriba de Alfonso, impacta la pelota, el esférico en la pierna izquierda de Brot, tiro de esquina para los de mayo. Tupi, 28 años llenando
llenando tu hogar de felicidad. Sobre la banda derecha, señores, arco de la tribuna sur, tiro de esquina para el conjunto local, le pega con la zurda, va al centro de Cornet, pelota arriba, saca con golpe de cabeza Fernando Fernández colaborando en defensa, el rebote le va quedando la pelota a Domínguez, capitán de equipo del conjunto local, no se quiere complicar, retrocede todo para el arquero, para Servín, comienza desde el fondo el 2 de mayo. El comentario de Carlos Quis es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay, y después su Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cebellana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El balón de Domínguez, Domínguez toca la pelota para atrás. Hablamos de Sosa, Sosa también retrocede. Va corriendo Carrizo para tratar de molestarlo Servín. Servín no se complica, deja para Sosa, va moviendo en su campo el 2 de mayo. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, toque, sponsor oficial del Albiroja. Busca tu kit Fortino en tu punto de venta favorito. Recordad, sin Fortino es Carolín. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Falta de Llano sobre el volante de Cerro Porteño. Hablamos de Carrascal en el piso, tiro libre que corresponde a Cerro, que continúa ganando 1-0. Torneo intermedia, fecha número 18, 20 minutos de la etapa complementaria en Villarrica. Sigue el triunfo, la goleada de Guaireña 3-0 ante Colegiales. Muy bien, pelotas para el Ciclón. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria de depósito, Papico, Organización Centro Industrial de Billetes 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. 18 de juego. ¿Qué le indica el árbitro? Tienen que salir Carrascal. Sí, porque paralizó el juego. En Carrascal no había... Sí, la falta fue débil. No era para que se quede ahí, no reanudaba el juego. Y es correcto lo que hace el árbitro del partido. Amonesta Carrascal también. Tarjeta amarilla para el volante de Cerro. Por reclamar. Es la tarjeta para Carrascal. No, hacer gesto de locura por ese gesto al juez de línea o a alguien. Y eso le comunicaron a Paul Benítez y ahora toma la decisión de amonestarlo. Segundo amonestado en el partido, el segundo en Cerro. Anteriormente fue Cabañas, pelota para el 2 de mayo. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MED, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es la Serrana, te invito a pensar la Serrana. El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia, cobertura en consultas, análisis, estudios y más. Más info al 248-8000, SPS Medicina Prepaga. Intentó Ruiz Díaz, saque de costado cerca del banderín, carril izquierdo para el 2 de mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 19 de juego, señores, etapa complementaria. Cerro va ganando 1-0. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Constantemente el 2 de mayo en campo de Cerro, que se repliegue para intentar algún contragolpe, cosa que ya lo tuvo con Iturbe. La pelota sobre la zona izquierda para Franco Costa, el que mete la diagonal. Pisó Lara, perdió la pelota, recuperando el esférico el 2 de mayo con Ruiz Díaz, con falta, dice el juez. Tiro libre en su terreno, tiro libre para el Ciclón. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baños, crisperías y mucho más. Torres de Col 2034, Asunción, Cantabria S.A. Atención, Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este. Llega la feria Petersen con descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto. En todas las sucursales Petersen, más info en @PetersenPY. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Robilo, gana más este toque que significa 2 de mayo 0, Cerro 1. Y su seguro, Chaco. Señores, el domingo, Nacional frente a Meliano, Cerro Porteño recibe a Luqueño, tercera fecha de clausura. La feria 220 Luminotecnia ya está aquí. Puedes pagar hasta en 10 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito Itaú. Luminotecnia, crecemos juntos. Doctor Salud, Medicina Prepago, precio, variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Aguanta Fernando Fernández, la embestida de Castro Pita, falta el juez. Tiro libre sobre la zona derecha, 3/4 de terreno. Tiro libre para Cerro. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrillero o pizza probaste, te gusta. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, teja, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Tiro libre que corresponde a Cerro Porteño sobre la zona derecha. Apunta Iturbe para entrarle con la pierna zurda. Suben los zagueros, va Baez. Cerro quiere convertir el segundo. Le va a pegar el capitán. Apunta Iturbe. Pase corto dentro del área. No entendió Sosa. Intenta la salida rápida del conjunto del 2 de mayo. Recobra Cerro. Va Iturbe con la pierna derecha.
derecha, coloca centro, pelota al área. No está nadie para empujar, despeja Barreto para el 2 de mayo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Acelera Alfonso, encaró, escapó de Carrascal, coloca centro. Marca y quita Fernando Fernández en defensa, el disparo de Ruiz Díaz, el rebote. Vuelve a bloquear esta vez como puede Enzo Jiménez. La pelota en poder de Domínguez, presiona con todo el 2 de mayo. Saque de mano cerca del banderín para el local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Con todo el 2 de mayo tratando de emparejar el partido. Fútbol argentino, entre tiempo del compromiso en Córdoba. Belgrano de local está superando 1-0 a Godoy Cruz. Va Domínguez, capitán de equipo, juega para Barreto, avanza el 2 de mayo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Filiales, El Hambre, Petita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguasucio, Hotel Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Señores, con todo el equipo norteño quieren emparejar el partido. Cerro lo espera para salir de contra y liquidar el juego. Gana por ahora el Ciclón 1-0. El jueves Cerro regulariza la fecha 1. Recibe a Meliano la nueva olla. La pelota le va quedando sobre la derecha. Alfonso ataca al equipo norteño que sigue presionando. Desde Los Piños de la Maza Mendoza, Cacopa es un brindis por la amistad que perdura. Representa Distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Uno sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Buena intención de Iturbe, pero ni Fernández ni Carrizo entendieron lo que quiso hacer el capitán de Cerro Porteño cuando parecía que se iniciaba un contragolpe. La pelota de córner, cruza mitad de terreno, apertura sobre la banda derecha. Allí se muestra con la pelota Alfonso, comienza a acelerar. Cerca lo tiene Barreto, va el 2 de mayo. Otra vez en contacto con la pelota córner del zurdo, volante del equipo del 2 de mayo, que trata de emparejar el partido en el norte. ¿Necesitas plata? Te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Iturbe al piso, falta sobre el volante ofensivo de Cerro. Tiro libre para Cerro en ataque. Compra al mayor, hace que tu dinero rinda más. Estamos en el mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y próximamente Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Signos en redes sociales, el ahorrazo supermayorista. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Los jugadores también son pícaros. Y los futbolistas que están, los 22 que están en cancha, entendieron cuál es la vara o el nivel de pitaje de lo que pita Paul Benítez. Contacto, sentís, déjate caer que falta. Lo hacen los jugadores de 2 de mayo, lo hacen los jugadores de Cerro. Entonces vemos un partido cortadísimo. Esta es una pelota donde disputa Fernández con el zaguero central de 2 de mayo. La pelota, hay falta, como si querés ver, para mí no hay ni falta. Y no solo es falta, sino que le pone tarjeta amarilla a Fernández. Insólito el arbitraje de Paul Benítez. Es el tercer amonestado del partido, el tercero en Cerro. Hablamos del autor del gol, Fernando Fernández. Pelota para el 2 de mayo, campo del Ciclón. Celebra la amistad con Punto Parma. Sorteamos 5 iPhone 15 y 5 Apple Watch. Participás comprando los productos en promoción. En Punto Parma premiamos tu amistad. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Carlos. Cuando un jugador se tira tanto y se queda, se quiere ir. Y es lo que pasa con Rodríguez justamente. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Robilo. Gran macetito de este indica Jorge. 2 de mayo 0, Cerro Porteño 1. Hizo seguro, Chaco. Salida de Cerro por intermedio. Sobre costado izquierdo va Rodríguez. Avanza Cerro, señores. Aplica el freno, carga el Ciclón. Es Cabañas el que intenta ahora la persecución por parte de Barreto. Ya le sacaron el esférico. Se viene con todo y quedó tendido otro futbolista de Cerro. La pelota le va quedando por el medio. Protege Fernando Fernández. Pierde la pelota. Es salida para el conjunto del 2 de mayo. Fútbol de Brasil, Serie B, Novo Horizontino de visita le ganó 3-1 Paysandú en el equipo ganador. No ingresó el paraguayo Oscar Ruiz. 6 veces ya cayó Rodríguez en lo que va del partido. Se viene Domínguez. Domínguez quiere jugar rápido, pierde la pelota. El balón le que va quedando en mitad de terreno a Carrascal. La salida de Cerro, Carlos. El que recuperó fue Rodríguez, que se levantó como no se paró el partido y recuperó la pelota, que ahora es una opción de pase. Está cargando Cerro, pelota a profundidad de Iturbe para Jiménez. Puede estar al segundo, Viro. Salva al arquero, rebote, está
Definió Carrizo, pero con falta no. Saca Sosa, tiro de esquina. Tiro de esquina para Cerro. Qué chance para el Ciclón. Iturbe para la presencia de Jiménez. Termina definiendo Carrizo. Se salvó el 2 de mayo. Tiro de esquina para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Perdió la pelota en la salida del conjunto de 2 de mayo en la mitad de la cancha, que recuperó Rodríguez, que se había reincorporado después de aquella caída en la mitad de la cancha. Ahí se fue, acompañó también Carrizo, no estaba Fernández. Iturbe abrió muy bien para Enzo Jiménez. El centro de no llegó Rodríguez, desvió Servín, le quedó a Carrizo, lo tapó oportunamente Sosa, salvando la situación. Córner para Cerro. Me parece que venían reclamando la última acción entre Rodríguez y Carrizo. Hay empujones dentro del área entre Castro, Franco Sosa. Tiene que intervenir el propio arquero Servín, el árbitro. Lo llama a Barreto, también a Morel. Fútbol paralizado. De momento, córner para Cerro. El comentario de Carlos Quis es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cebetela 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Está preparando 2 cambios. El conjunto del 2 de mayo. Vendrá el tiro de esquina. Pelota de Carrizo. Balón arriba. No puede. ¿Qué pasó? Falta y roja. Lo va a sacar, sí. Roja para Morel. Tarjeta roja directo para Morel, que fue a pelear la pelota, me parece, allí con Adorno dentro del área. El árbitro estaba cerca. Le termina sacando la roja directa. Allí a Morel quedó muy sentido el futbolista del 2 de mayo. Reclama todo Cerro, no lo puede creer Jiménez. Esos al que está en el piso. Roja para Morel, Carlos. Había un agarrón de un jugador de 2 de mayo. Estoy buscando a Morel. Ay, no vi la jugada, estaba mirando de otro lado, a ver. ¿Era para roja? No. Y reclama Cerro, reclama Morel, que no se quiere ir, queda con 10 Cerro. Expulsado Morel, antes un agarrón claro sobre Báez, dentro del área del 2 de mayo. Yo no entiendo los jugadores hoy día. Si tenés el VAR y te van a cobrar agarrón, ¿cómo vas a tomarle de esa manera? Va a querer, mete la pierna, es cierto. ¿Cómo quiere que vaya a disputar la pelota? Ya no vamos a disputar más el balón. La verdad, para mí, mal expulsado Morel. No estoy de acuerdo con la decisión de Paul Benítez, que le venía diciendo, está cobrando cualquier contacto, y ahora la decisión de expulsarlo a Morel en un partido que, repito, no hubo tantas faltas para tener tantas tarjetas o tan cortado como fue hoy. Vamos a ver si lo llama el VAR, parece que no. Expulsado Morel. Se queda con 10 Cerro, expulsado Morel en el Ciclón. Hasta costó comprar un Smart de Villa Marca, camiseta oficial de Paraguay, toque, sponsor oficial del Albirroja. Busca tu Importin en tu punto de venta favorito y recordad, sin Importin no es Carolín. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. En el VAR está Fernando López, pero ya no hay cambio de postura. Va Morel, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. 2 cambios. Ulises González, camiseta 14, se va a Barreto. Y ahora el 10. Hablamos de Víctor Argüello, vamos a ver quién se retira. Se va Cornet, las 2 variantes. Cornet y Barreto van al banco, ingresan González y Argüello en los de mayo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Robilo, canal más instituto de Señor, 2 de mayo 0, Cerro Porteño 1. Y su seguro, Chaco. Al partido le quedan 15. ¿Qué pasa con el árbitro del partido? Cerro prepara 2 variantes. Uno de ellos es Alan Benítez. En instante los cambios en Cerro. Los lunes de julio subiste al podio de los campeones de la calidad. 20% de descuento dice el podio a través de Petrobras. Premia con tarjetas de crédito y débito todos los bancos. En Villeta contamos con zona residencial con salida de rutas importantes. No hay acceso sur. Contacta al 021-443-600. La locadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Alan Benítez, camiseta 2. Se va a retirar Fernando Fernández en el Ciclón. Con baterías Sparta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Sparta, un golazo. Subite a una Buller, una motor robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Sentir el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa Distributed Britan S.A. El otro es Alexis Fariña. Vamos a esperar quién se retira en Cerro Porteño. Alan Benítez por Fernando Fernández para reforzar la defensa. Y se va a Rodríguez, Derlis Rodríguez.
Ingresa Alexis Fariñas en el ciclón. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Ya mismo el clarazo y pasa por los choriquesos Short en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Se viene el 2 de mayo, sabiendo de que Cerro juega con un hombre menos. Va con todo para tratar de emparejar el partido. Saque de costado, campo rival por el cuadro norteño. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguimos en Instagram como Bemay Flores. Alan Benítez, lateral derecho. Enzo pasa a jugar en la posición de Morelli. Fariña de Fernández. La pelota en poder de Castro. Van 2 de mayo por la igualdad. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, así que Lambaré esquina Testanova, automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Balón de Adorno, mitad de terreno, toca por el medio campo rival, se suma Argüello al ataque, está cargando Adorno lanza sobre costado izquierdo, sí, Carlos. Y Carrizo de Rodríguez, es decir, abierta hacia el costado izquierdo para jugar con un 4-4-1 el equipo de Manolo. La pelota de Domínguez, ataca con todo el conjunto del 2 de mayo. Domínguez tiene el control de la pelota, juega por abajo, se viene el 2 de mayo que quiere emparejarlo. Balón para Llano para atrás con Adorno. El 2 de mayo va por la igualdad. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, Control of Your. Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Ataca con todo el 2 de mayo, frena con el pecho Alfonso, juega para Ulises González, ganó fondo de cancha, le va centro, córner o saque de meta. ¿Qué dice el juez? Que habrá tiro de esquina sobre la zona derecha para el 2 de mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Suben felicidad. Adorno, Sosa, Castro y compañía para tratar de emparejarlo por arriba. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también, mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Vendrá el tiro de esquina, señores, de Argüello, balón arriba, termina sacando Iturbe con golpe de cabeza, el capitán colaborando en defensa. El rebote de Domínguez para atrás, juega sobre el arquero, Servín va a despejar el golero del equipo norteño. Intermedia fecha, 18 minutos 25 de la etapa complementaria en Villarrica. Sigue la goleada al triunfo de Guaireña, 3-0 ante Colegiales. Señores, mañana juega Paraguay por el grupo de los Juegos Olímpicos, última fecha. Israel-Japón a las 15, mismo horario en París, Paraguay ante Malí. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Juega Castro sobre la zona izquierda, todavía en su terreno, retrocede para Adorno. Pase corto sobre la zona de Llano. Llano en mitad de terreno, deja correr al Argüello. La pelota para Sosa. Otra vez con el 10 Argüello. Distribuye de vuelta para Sosa. Está en terreno enemigo sobre la zona derecha, campo de Cerro. Pelotazo largo de Sosa. Busca por arriba Llano. La pelota le queda a Elías Alfonso. Marca Carrizo. Levanta como puede desde el fondo. Termina sacando Jiménez para Cerro. Apracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe y resfriado. Salvate con Apracur. En Competrol, los mejores precios en combustible. Supra aditivado 6.640 guaraníes. Diesel Go aditivado 7.740 guaraníes. Copetrol, vamos. Llano dentro del área, no tuvo ángulo, no pudo disparar, se le fue la pelota, no hay córner, tiro de aquí, saque de meta que corresponde a Cerro. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas, traerlo a Arimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Arimar, lo que la fábrica no te dio. Llega a Asunción el Bambino Pons con anécdotas de la Premier y del fútbol mundial. Jueves 1 de agosto, 20 horas en Boticario Bar Lilio, esquina Bulnes y Malotín. Ventas entradas en tuti.com.py. Es una producción RPM. Faltan 10. La pelota, el trámite del partido lo tiene el equipo local, es decir, 2 de mayo, pero está perdiendo el juego. Cerro está atrás, pero 2 de mayo, la forma que ataca es levantando la pelota, termina indefectiblemente con el centro y ahí gana Broto, gana Báez, no genera peligro, no genera riesgo, no es la manera de buscar el resultado. Por eso no ha generado muchas situaciones esta segunda etapa y Cerro, hasta si se quiere, defiende el 1-0 a esta altura después de la expulsión de Morel, hasta con tranquilidad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Robilo, más éxitos de que se indica Jorge. 2 de mayo, 0, Cerro 1. Hizo seguro, Chaco. Amonestado Arias por demorar, otro más en Cerro. Arias, Benítez, Carrascal, Fernando Fernández, recordando que vio la roja Morel, Víctor Cabañas y hasta el entrenador de Cerro Porteño, Manuel Jiménez, los amonestados en Cerro. Y ahora va a aparecer otra tarjeta más. Me parece que para un futbolista del 2 de mayo está ganando el equipo
a De Cerro 1-0. Este mes queremos celebrar la amistad contigo con ofertas increíbles. 2 cepillos de aire, modelador y secador 5 en 1 de Bellísima en cuotas de 170.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. 5 en Cerro, 5 amonestados con tarjeta amarilla. La roja directa para Jorge Morel y ahora el amonestado Elías Alfonso en el conjunto norteño. También mal amonestado porque llega la pelota a Carrascal, después se produce un contacto, pero es Carrascal el que va y choca, no puede sacar la pierna donde estaba firme, no buscó eso el jugador. Es decir, la interpretación del juego. Yo la verdad estoy sorprendido del nivel de arbitraje o del nivel que escribió hoy o de la manera de arbitrar de Paul Benítez, que generalmente es un árbitro tranquilo, sereno. Son las indicaciones del departamento, dirá, de los instructores, pero este fútbol nos perjudica enormemente. Señores, pelota que corresponde al conjunto de Cerro Porteño. El comentario de Carlos Quise es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido CBT 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y se dilata mucho el transcurso del partido por el hecho de que sigue en el piso el futbolista de Cerro Porteño. Reclama Manuel Jiménez. Es pelota para el equipo de Cerro que continúa ganando 1-0. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Busca tu Importín en tu punto de venta favorito y recordad, sin Importín no es Carolín. Pásate ya a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicado al 319-0000. Salud Protegida. Carrascal está en el piso, se va recuperando. Tiro libre que corresponde a Cerro. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordero con respaldo a garantías de Electropar. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Va a sacar desde el fondo Carrizo para el conjunto azulgrana. Tiro libre que favorece a Cerro, que va ganando por ahora 1-0 en su primera presentación dentro del torneo en clausura, porque no pudo jugar en la fecha 1. Lo va a hacer el jueves enfrentando a local a Emiliano. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 227-37 Ferro Parecea, 42 años construyendo contigo. Hoy lunes, Supermercados Stock y Banco Nacional de Fomento te ofrece 30% de descuento con tarjeta de crédito Visa en todos los locales y todas las categorías. Supermercados Stock, lo bueno para Carrizo dentro del área, definió, no tenía ángulo, termina sacando Servín. De todas maneras, nadie lo acompañó a Carrizo. En esta gana un córner a favor de Cerro sobre el costado izquierdo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba el Ciclón. Los lunes en Farmacia Catedral arranca con energía hasta 50% de descuento en vitaminas y suplementos. Contigo Mono y 20% de descuento en tus compras. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp de trabajo JMC, encontrarás ofertas de trabajo, puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Entra el córner, pelota arriba, impacta el balón en Ulises González, que dice el árbitro que de vuelta es córner para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Aguanta Cerro en ataque, 38, casi 39, gana el Ciclón 1-0. Solicita tu crédito Pymes con Bancoop, tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Bancoop crece desde la raíz. En Luomo conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo Peirega. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Recobra Carrascal sobre el costado izquierdo, jugando por abajo para Carrizo. La marca en el fondo de Sosa, levanta con la pierna derecha. La pelota le va quedando por ahora, otra vez a Carrizo. Ahora Cerro comienza a tener el balón, a pesar de estar con un hombre menos en terreno de los de Mayo. Saque de costado en ataque para el Ciclón. Los lunes recorre más por menos con Shell y Itaú, hasta 15% de descuento con tarjetas de débito Itaú Mastercard Contactless. Shell, mejor por lejos. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, número del lote de tu botella, y gana con vino Santa Elena. Bariña gana fondo de cancha, consigue un córner para Cerro Porteño. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Robilo, Carabas, te indica Jorge. Señores, 2 de mayo 0, Cerro Porteño 1. Y su seguro Chaco. Pelota que favorece al Ciclón, no se apura. Vendrá el córner, pase corto de Alexis Fariña allí con Iturbe. Aguanta el volante de Cerro Porteño, retrocediendo la pelota ahora por abajo. Se arroja al suelo, no puede. Enzo Jiménez se equivoca, quiso jugar con Carrascal. Va recapturando la pelota en el fondo Adorno. Adorno por el medio, se viene González para el 2 de mayo. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recupera Calidad Papasa. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado
Organizado Cemento Alemí. Acceso a su casi perpetuo socorro. Niembe. La pelota de Castro. Castro le propone el mano a mano sobre la zona derecha a Enzo Jiménez. Encaró, escapó Castro, ganó fuera de cancha. No tiene ángulo para el centro, hace el esfuerzo. Saca como puede la pelota. Enzo Jiménez, saque de manos para el equipo norteño. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación, tenés la oportunidad. Aprovecha julio y agosto. Informate al 218-4000. Caja Mutual. Ven y divertite en Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Aguanta Cerro, va con todo. El 2 de mayo con Adorno. Mete la cabeza y la pelota para Pedro Sosa. Otra vez con Adorno. Adorno juega por ahora para el 10 para Argüello. Pone la pelota sobre el sector izquierdo para César Castro. Encara y escapa de momento de la marca de Enzo Jiménez. Le va quedando al 10 otra vez Argüello. Lanza sobre la banda derecha. Allí emerge Domínguez. Ataca con todo el conjunto local. Domínguez para Alfonso. De vuelta para Domínguez. Dentro del área el puntín. Atento Arias. Arias controla la pelota. Después de mucho, a pesar de estar con 11, llegó el 2 de mayo, Carlos. Es que ataca mal, no tiene idea cómo finalizar la jugada y la termina dividiendo. Y las veces que la dividió, que no necesariamente tenés que levantar el balón, la terminó levantando. Y ahí ganaron siempre los centrales de Cerro. No tiene juego aéreo 2 de mayo. Y después le faltó jugadores que podían encarar. Es pretender mucho, dirán algunos, pero no buscó por afuera. Les costó demasiado generar situaciones o desbordarla al conjunto azulgrana. Por eso Cerro está consiguiendo esta victoria de 1-0 a pesar de la expulsión de Moreno. Domínguez con la pelota a la salida del capitán del 2 de mayo. En Bristol, gran liquidación por aniversario. El 31 de julio sorteamos una fantástica camioneta 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Va con la tecnología IQF. Las presas no se pegan entre sí. Vienen con un práctico cierrecid. Filetes, lomitos y más. Pechugón, a todos les gusta. Va cargando el 2 de mayo con Franco Costa. Pone la pelota sobre costado izquierdo cerca del área para Castro. Castro encara y escapa de la marca de Carrascal, que está amonestado. Se va metiendo Castro, colocó el centro. Gol en camino, le va a pegar a la pelota. Franco Costa no tiene ángulo, pisó el área, va a rematar bien, está. Gol, 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 gol. Gol. Gol del 2 de mayo. Franco Costa. Señores, fue a pelear esa pelota dentro del área. Parecía que iba a sacar la defensa de Cerro. Se durmieron Baez, Brot y compañía. Se metió, peleó, insistió, guapeó dentro del área. Como la canchita de barrio. No dejó perdida esa pelota Franco Costa. Allí la cabecera del área chica. Insólito lo de Brot, lo de Cabañas. El disparo como puede, señores. De puntín prácticamente a ras del suelo. Arias no puede hacer nada. El 2 de mayo empata el partido ahora. Increíble la defensa de Cerro. 2 de mayo 1, Cerro Porteño 1. Franco Costa para el equipo norteño. Monumental. Jugada por el costado izquierdo. Se va Castro, se le va Carrascal en velocidad. No llega el cruce de Enzo. No llega Alan Benítez. Pasan los futbolistas cerristas. Ahí recibe Franco Costa. La pelota está en las inmediaciones, pero no rechaza a nadie. 4 jugadores de Cerro. A él, con guapesa, con determinación en espacio reducido, termina ganando el jugador de 2 de mayo, Franco. Y de un remate a 2 metros de distancia, nada que hacer a Arias. Insólito la defensa de Cerro, la falta de determinación, la falta de proteger un poquito la pelota. Es increíble lo que pasó. Aprovecha Costa con guapesa, empata 2 de mayo. Una de las pocas veces que no levantaron la pelota. Termina cerca del final, empatando 2 de mayo, que buscó más que Cerro en el segundo tiempo. 1-1, 2 de mayo Cerro. Momento del gol. 43 minutos, segunda etapa. Parece que había chequeo, pero no pasa absolutamente nada. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos de Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Robilo, que más estés donde estés, indica Jorge. Y su seguro, Chaco. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Enrique Balbuena por el capitán Domínguez. El cambio, el quinto cambio, la última variante en el 2 de mayo. 8 de acción, señores. Se juega
hasta los 53 en Pedro Juan. En Koala por Julio comprando un sumidero de la línea Blue, premio superior, la cabecera lleva este regalo, ingresa a koala.com.py. La feria se acerca a Boca Peno de sucursal en Asunción sobre Artigas 1880 Caseramón Gómez Caballero. Sí, sabes bien que tenemos en La Ferre. Va cargando el 2 de mayo que ahora va por el gol de la victoria. Corner, 2 tiros de portería. Saque de meta que corresponde a Cerro. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, las instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228 o el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Increíble el gol que le termina en convirtiendo Cerro, el gol de Franco Costa que ingresó en la parte inicial del partido. Despeja Arias, la pelota tiene destino del juvenil, va corriendo Fariña, golpea de cabeza por el medio para Enzo Jiménez, irrumpe por el medio cargando Cabañas, pierde la pelota, recobra el colombiano, va Carrascal, pone la pelota sobre la zona derecha, allí busca Carrizo, no va a alcanzar, saque de costado que corresponde al equipo norteño. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamino, tractor Bistoni, pedidos al 093-119-720, conoce más en bistoni.com.py. Para instalarte industria, depósito, Pávico, organización Centro Industrial de Billetes 1 y 2, comunicate al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria. Pelota para el conjunto del 2 de mayo en su terreno. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MED, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. La Serrana te invita a pensar en la Serrana. Con Comes y para el crédito de consumo con tasa de interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Cuotas de 23.000 guaraníes por millón. Llámanos al 248-8000 Comes y para tu mejor opción. Cerro que hizo la pretemporada en Málaga, España, que vino para jugar contra Atlético Paranaense por la Copa Sudamericana. Quedó eliminado de dicho torneo. Arranca mal el clausura. Parecía que lo iba a ganar, se complicó, está empatando en Pedro Juan Caballero. De momento el juego está 1-1. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, ABS, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Sube sobre la zona derecha, acelera Ulises González, quiere meterse en campo rival. La marca de Brod, pega la pelota en González. El asistente dice que habrá tiro de portería para Cerro. En Cantabria se hace cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Atención, Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este, llega la Feria Petersen con descuentos imperdibles. 1, 2 y 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en petersen.com.py. En instantes con Gerardo, próximos rivales tanto de Cerro Porteño y 2 de mayo en el campeonato. De hecho que Cerro va a jugar el jueves por la fecha 1 ante el conjunto de Ameliano y si no me equivoco ante Luqueño el domingo. 18:30 horas en la Nueva Olla, sí señor. Saque de costado para el equipo norteño. Llegó la Feria 220 de Luminotecnia hasta el 31 de julio. Visita cualquiera de nuestros locales hasta 50% de descuento. Luminotecnia, crecemos juntos. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-200. Aguardame, Darío. Horror en el fondo de Cerro. Atención, no puede ganar 2 de mayo con Alfonso. Centro al área. Termina bloqueando, arrojándose al suelo. Me parece Cabañas, pero el banderín estaba arriba. Otra vez Brod. En el error en el fondo de Cerro Porteño. Estaba en posición adelantada Ruiz Díaz. Tiro libre para Cerro. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. La pelota le va quedando sobre la zona derecha Pedro Sosa. Quita como puede Sosa. Cayó. Falta sobre Iturbe. Y qué chance. ¿Qué posibilidad va a tener Cerro cerca del banderín? Tiro libre para el Ciclón. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 49 clavado va Cerro por el gol de la victoria. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrillero pizza o pizza probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera, acá ladrillo, tejo, gramos, cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. Y van tímidamente dentro del área. Brod, Baez. El propio Enzo Jiménez le va a pegar Carrizo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Atención, tiro libre sobre la banda izquierda. Carrizo apunta, eleva centro. Pelota arriba. Saca Ruiz Díaz colaborando en defensa. El 9 con golpe de cabeza. La pelota le va quedando a Cabañas. Golpea también de cabeza. Va Carrizo. Protege el balón. Carrizo de espaldas al arco. El mano a mano allí sobre Sosa. Encaró Carrizo. Quiso desplazar dentro del área, le queda la pelota a Enzo Jiménez, gana fondo de cancha, no tiene ángulo para el centro, vuelve a encarar Jiménez, se metió dentro del área, retrocede equivocado. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 50 minutos, segunda etapa Robilo, que la más te indica corre. Y su seguro, Chaco. Cerro con lo que puede, señores. Enzo Jiménez baja para Iturbe. Iturbe protege la pelota de espaldas al arco. Tiene el capitán de Cerro. Lanza
Iturbe. El rebote sobre la zona izquierda. ¿Alcanzará? Sí, alcanzó nomás. Se va metiendo el Pachi Carrizo. Carrizo quiere colocar el centro. Lo hace ahora. Pelota al área. Venían empujando Anzo Jiménez. Falta, no existe. Salida para los de Mayo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Al partido le quedan 2:30 y va el 2 de Mayo. La pelota le va quedando a Alfonso Vino. Está... Pasó lejos. Lejos el remate de Balbuena y tenía buen ángulo, Carlos. Tenía buen ángulo, sobre todo tenía un pase hacia el costado izquierdo. Franco estaba sin marca, zona de nadie. Era para darle la pelota a Franco y estaba el segundo. Decidió pegarle a la entrada del área. Le pegó bastante mal. Saque de meta para Cerro. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. Álamos Importa distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Retiro lo dicho. No podía pretender tanto porque no tiene técnica. Tenía que mirar el piso, la pelota, no cabeza levantada, porque cuando conducís tenés que tener la cabeza levantada. Nunca levantó la cabeza Balbuena, le pegó bastante mal y desperdiciando chances. Se va metiendo Alan Benítez, coloca centro, pelota al área, despeja la defensa, insiste Cerro, va Cabañas, quiere rematar, todo anulado porque Alan Benítez estaba en posición adelantada. Tiro libre para los de Mayo. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CC de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Señores, están empatando 2 de Mayo, Cerro en el norte, 1-1. Pollos frescos y congelados, ventas a la promoción en menor en la Basto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Atención, en Capital llega la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetros 21,5. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. 30 segundos y termina el partido con el 2 de Mayo en ataque. Castro apunta, se van y Martira. Arias. Saca el arquero de Cerro, el rebote para el Pachi Carrizo. Saca, despeja el Pachi, le queda Iturbe. ¿Tendrá combustible? Sí, Iturbe juega por abajo para el Pachi, no entendió la descarga. Va recobrando la pelota sobre la zona derecha, es lo último. González para el 2 de Mayo. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Los lunes aprovecha con Punto Farma y la cooperativa universitaria hasta 35% de descuento en tus compras. Con tarjeta de crédito universitaria aprovecha estos beneficios con la universitaria. Señores, no hay tiempo. Final del partido en el norte del país, en Pedro Juan Caballero, en el término de la fecha número 2 del torneo clausura en el complemento. Empataron 2 de Mayo, Cerro Porteño 1-1. Relató Jorge Casal. Comentario final de Carlos Alberto Quise en una presentación de... Quitado la marca más recordada de